A pesar de tener pocas nubes en el cielo, la nieve aún caía debido a la época del año. Un hombre miró al cielo, hasta que uno de los soldados de guardia lo llamó. Oficial administrativo Shim Dae-jang. Su identidad ha sido verificada. Las puertas de hierro, con señales de advertencia, se abrieron para que pudiera pasar. Caminando sobre la dura nieve, entró en la zona de conflicto al norte de Cheorwon. Desde su celular, surgió un holograma, mostrando el mapa de la región y los puntos objetivo. Más adelante, miró en la dirección indicada por las coordenadas y continuó avanzando, esta vez usando sus poderes, aumentando la velocidad de su carrera. Ese era el poder de los despertados, nacidos tras el gran incidente. Poseían habilidades físicas que trascendían la humanidad. El amanecer, un evento que toda la humanidad recuerda, monstruos salieron de mazmorras que se abrieron repentinamente. Debido a esto, el mundo humano fue empujado hacia la destrucción total. Sin embargo, gracias a los despertados que surgieron en todo el mundo, la humanidad comenzó gradualmente a restaurar la civilización y el fin de la gran guerra del amanecer se acercaba. Esta guerra duró 20 años. Él se acercaba entonces a Incheon, donde ocurría la batalla final. Apareció, uno de los 5 héroes de la guerra, con éxito en la defensa de la ciudad. La gran guerra del amanecer llegó a su fin. Todo este contenido está registrado, incluso en libros de texto. Ahora, 29 años después del fin de la guerra, alguien vino a visitar al héroe que está aislado en Cheorwon, lejos de los ojos del público. Shim Dae-jang sonreía al imaginar a un anciano de 80 años, viviendo en un área remota congelada, tal vez incluso viviendo en iglús. Mientras avanzaba, algo llamó su atención, haciéndolo detenerse de repente. El monstruo gigante que surgió ante el oficial administrativo parecía un enorme avestruz, con un pico amarillo. Este era el Moss Duck, un monstruo con cabeza de pato, aparentemente inofensivo y un cuerpo de 1 metro. Podía correr a 100 kilómetros por hora. Los Moss Ducks nunca vivían solos. Tras el primero, más de una docena de ellos también entraron en el campo de visión de Shim Dae-jang. Frente a tales monstruos, Yang se preguntó si necesitaría luchar. Los pequeños patos comenzaron a graznar, mostrando sus dientes afilados y una mirada agresiva. Dándose cuenta de que no saldría victorioso enfrentando a tantos monstruos, Shim Dae-jang decidió huir. Decenas de criaturas lo perseguían a una velocidad absurda. Incrédulo gritó: ¿Cómo podría alguien vivir en un lugar como este? Un gran pájaro azul lo sobrevoló repentinamente. Más monstruos de rango habían aparecido, esta vez el pájaro del trueno. Estas aves eran aún más peligrosas. Si atrapaban a su presa, no la dejarían escapar. Al igual que los Moss Ducks, los pájaros del trueno también persiguieron a Shim Dae-jang, que gritaba desesperadamente: ¿Por qué todas las especies de rango A están reunidas aquí? De repente, una cabaña de madera entró en su campo de visión. Eso podría servir como refugio. El equipo de Yang saltó sobre la cerca de madera, pero en ese instante, se elevó lo suficiente como para que el pájaro del trueno lo atacara con sus garras afiladas. El tamaño del ave era sorprendentemente enorme. Agarró todo el cuerpo de Shim Dae-jang con un solo ataque. Ante la mirada feroz de la criatura, casi se desmayó de susto. El pico del pájaro estaba cada vez más cerca, listo para tragárselo. En ese momento, la voz de un hombre interrumpió la escena. «Eso no es algo para comer». Los monstruos, que hasta entonces parecía que amenazaban, se volvieron dóciles ante la voz que los comandó. Shim Dae-jang ya había escuchado esa voz antes. Un hombre parecía barrer la nieve. Fue él quien ordenó a los pájaros que liberaran al visitante y se marcharan. El pájaro inclinó la cabeza y lo soltó, dejándolo caer en la nieve. Pero, gracias a su agilidad, Shim Dae-jang logró un aterrizaje suave, viendo a los monstruos alejarse tras el comando de un humano. Dae-jong estaba bastante sorprendido. El hombre que barría la nieve se volvió hacia él, preguntando: ¿Eres el nuevo oficial administrativo? Él vestía ropa ligera y sandalias, a pesar del intenso frío. Curioso, Shim Dae-jang arqueó una de las cejas, devolviendo la pregunta: ¿Quién eres tú? El hombre no respondió, pero dio una orden: ustedes, también, váyanse. Por encima de la cerca, los patos estaban a punto de avanzar nuevamente. Con Minimus Sintop, un simple gesto de la mano, el hombre misterioso hizo que los patos se comportaran. El grupo de criaturas se marchó sin causar más molestias. El hombre dejó de barrer el área, recordándole al visitante: les avisé que no tenían que venir aquí cada vez. Shim Dae-jang se sorprendió, entendiendo lo que quería decir y quién exactamente era. El hombre de apariencia juvenil confirmó su identidad. Choi Kang-ho caminó despreocupadamente hacia la cabaña. Has trabajado duro para llegar aquí antes de la puesta del sol. Entra y comamos algo. Shim Dae-jang estaba extremadamente sorprendido. Ese hombre era el héroe de guerra que tenía 80 años, el legendario maestro de las bestias que trajo la paz actual a través de la victoria en la Gran Guerra. «Señor Choi Kang-ho»,
Dayang corrió hacia él. «Señor, vamos juntos». Había mucha nieve afuera de la cabaña, y por dentro era como una casa sencilla. Dayang miró a su alrededor, reconociendo lo modesto del lugar, pero lo que más le intrigaba era cómo alguien de 80 años parecía tan joven. Choi Kang-ho notó sus miradas. ¿Te sorprende porque parezco demasiado joven para mi edad? Shin Dae-jang recordó cómo los héroes que estaban activos con él hace 29 años ahora eran líderes de grandes organizaciones. Choi Kang-ho fue directo. Han envejecido bastante. Un pequeño pájaro del trueno le trajo un gran huevo, que al comenzar a prepararlo reveló: «Yo tampoco sé cómo estoy así, cómo terminé con este cuerpo que no envejece». Cambiando de tema, Shin Dae-jang, joven, asustado, apuntó hacia el pájaro que llevaba el huevo. El viejo héroe recibió el huevo mientras respondía: «Es un polluelo de Thunderbird. Es más lindo de lo que imaginas, ¿no?» Shin Dae-jang no supo cómo responder. Sabía que la habilidad especial de Choi Kang-ho era ser un maestro de bestias, lo que hacía que todos los monstruos del mundo se sometieran a él. La hazaña de detener solo el ejército de monstruos que avanzaba hacia el norte, en dirección a Incheon, claramente no fue una exageración. Al ver cómo creaba bestias mágicas, Dae-jang recordó haber aprendido que el héroe siempre había estado al lado de criaturas durante la Gran Guerra, hace 29 años. Lo más impresionante era un compañero espiritual de rango SS, una zorra de 9 colas. Con un poco de irritación, Choi Kang-ho puso el huevo frito con café caliente sobre la mesa y advirtió: «Realmente no quiero hablar de eso. ¿Por qué no me cuentas el objetivo principal de tu visita mientras comemos?» Pidiendo disculpas, Dae-jang cambió rápidamente de tema. Reveló que había surgido un nuevo problema. Con el celular, mostró algunas imágenes. Nuevas especies de monstruos habían sido descubiertas cerca de Busan y Daegu, y la frecuencia de sus apariciones y hostilidad ha aumentado. Por lo tanto, su ayuda es muy necesaria, señor. Era la primera vez que el viejo señor escuchaba sobre nuevas especies desde la guerra. Pidió más detalles. Cuando la conversación terminó, Shin Dae-jang se preparó para irse. Se inclinó levemente, agradeciendo y pidiendo disculpas, especialmente por haber sido grosero en ciertos momentos. Antes de salir, pidió permiso para hacer una pregunta. ¿Por qué vives en un lugar así, solo? Choi Kang-ho cruzó los brazos, respondiendo con misterio: «Hay algo que estoy esperando». Shin Dae-jang preguntó curiosamente qué estaba esperando, pero antes de oír la respuesta, un monstruo lo atacó. Lo que parecía ser un gran animal blanco como la nieve, lo agarró por las solápades, la camisa, arrastrándolo por la nieve. Era un tigre dientes de sable, una criatura de nivel desastre rango. Advirtió sonriendo que el lugar se volvería peligroso al anochecer. Choi Kang-ho asintió: «Este amigo te llevará a salvo». Siendo llevado por el enorme tigre, Dae-jang gritó para que el señor lo salvara, pero pronto su voz se volvió demasiado lejana para ser escuchada. Choi Kang-ho se estiró antes de regresar a la cabaña. Ahora que el visitante se había ido, tendría más tiempo libre. Entró a casa y comenzó a lavar los platos. Después de eso, alimentó a sus compañeros, un pájaro del trueno y una rana de cara curiosa. Regresando afuera, reanudó la tarea de barrer la nieve que caía sin parar. Tan pronto como limpió parte del patio, el tigre dientes de sable regresó, esparciendo nieve sobre él nuevamente. El tigre, llamado Mungti, movía la cola como un gran ventilador animado. Al ver a su maestro sorprendido por verlo volver tan rápido, Choi Kang-ho preguntó si no había dejado al oficial en alguna parte. Para volver más pronto, el tigre mostró una expresión triste como si estuviera siendo injusticiado. Shin Dae-jang ahora estaba cerca de las murallas. El guardia que lo encontró antes corrió hacia él. ¿Has vuelto a salvo? Aún veía el cielo girar. ¿Realmente fui transportado hasta aquí por un tigre de ese tamaño? ¿O fue un sueño? El soldado sonrió al escucharlo explicar que todos se sorprendían al principio, pero pronto se acostumbraban. Mientras tanto, Choi Kang-ho terminaba su limpieza externa. Montó a Munchi y ordenó: «Vamos nuevamente». Hoy ya estaba anocheciendo, pero los dos hicieron lo que solían hacer juntos. El tigre corrió rápidamente, sus patas apenas tocando la nieve mientras avanzaba con saltos largos. 49 años después, bajo la influencia de los monstruos, Torbon formó un ecosistema donde viven criaturas únicas. Y fue hace 49 años, en estos campos nevados, que Choi Kang-ho conoció al CEO Hua por primera vez. Se acercó a una gran perla de 1900 energía, un huevo que estaba creciendo poco a poco. En la gran batalla contra los monstruos, hace 29 años, Choi Kang-ho se vio rodeado. Las criaturas llenaban todas las calles de la ciudad, sin darle ruta de escape. Estaba en una situación difícil. Los ataques venían como una ola gigante que lo engullía. Pero una energía poderosa surgió a partir de las acciones del gran héroe, disipando todo a su alrededor.
activando la transferencia sensorial con su bestia contratada, o Roa. La ayuda apareció. La zorra espiritual avanzó contra los monstruos, y solo su tamaño ya era suficiente para abrir camino junto a su maestro. Ella lo ayudó a escapar de la situación. Seol Hua era como una compañera para Choi Kang-ho. Ella tenía hermosos ojos y un pelaje plateado brillante. Ese día, para acabar con la guerra, los dos participaron en la defensa en Incheon. En esa batalla, Choi Kang-ho salvó al mundo, pero también perdió a su preciosa Seol Hua. En sus últimos momentos, los ojos de la zorra se llenaron de lágrimas. Choi Kang-ho se agachó a su lado disculpándose y como agradecimiento dijo, «Has trabajado duro». El reconocimiento la hizo sonreír una última vez antes de partir. En ese momento, un brillo surgió y su cuerpo disminuyó. Seol Hua se convirtió en un huevo de cristal. Choi Kang-ho abrió los ojos de par en par, viendo renacer la esperanza. Desde entonces, permaneció allí esperando en el mismo lugar, solo para ver a Seol Hua despertar. Sentado en el suelo, cerró los ojos para descansar, murmurando, «Seol Hua, ¿sabías que será año nuevo cuando pase la medianoche?» Mientras hablaba, apareció un pequeño hada de hielo para saludarlo. Cada vez más hadas aparecieron, y Choi Kang-ho preguntó, «¿Son las hadas de la región del portal allí cerca? ¿Vinieron a celebrar el año nuevo?» Una de las hadas se acercó al simple reloj en su brazo. Faltaban pocos segundos para la llegada del año 2070, las pequeñas hadas volaron en el cielo sobre él como estrellas, divirtiendo incluso al Munshi. Cuando el año nuevo estaba a punto de llegar, las hadas se acercaron inesperadamente al huevo de Seol Hua, haciéndolo brillar intensamente. El nuevo año llegó. Así como las grietas en la cáscara del huevo, ocurrió una explosión de energía helada, alejando a las hadas y revelando una pequeña criatura. Choi Kang-ho se quedó con la boca abierta al ver a la pequeña zorro blanca. Habían pasado 50 años desde el amanecer a la medianoche, exactamente 30 años después del final de la Gran Guerra. Choi Kang-ho encontró nuevamente a alguien igual a Seol Hua en ese mismo campo nevado de Tier 1, donde la conoció por primera vez. Cuidadosamente, se acercó al pequeño zorro que cambiaría su vida. Hace 50 años, Choi Kang-ho había sido enviado a Cheorwon mientras huía de los monstruos que surgían en masa. Seol Hua, a quien encontró por primera vez, estaba en sus brazos. Incluso en un estado desesperador, la pura zorro blanca atrajo su atención como si fuera el destino. En ese mismo lugar, 50 años después, encontró la cría de Seol Hua, que acababa de despertar. El pequeño zorro blanco saltó alegremente, acercándose a Choi, sentándose en su hombro. Ella lamió su mentón. Grandes ojos azules como cristal lo miraban, como si sonrieran al saludarlo. Respondiendo al gesto, el maestro de bestias apoyó su frente en la de 1905 ella. Mientras la noche pasaba y el sol volvía a salir, iluminando en dorado las llanuras de hielo, disfrutó el momento al lado del pequeño zorro que tanto le recordaba a Seol Hua. El tiempo pasó, y algo en el cielo llamó la atención de Choi Kang-ho. Diversas bestias voladoras. Al observarlas, usó el ojo feral. Los dragones eran monstruos raros de la especie Wingbong. Era una nueva especie de monstruo, algo que él nunca había visto antes. Esto le hizo recordar lo que Shim Da-young había dicho durante su visita, el despertar de la cría de Seol Hua después de 30 años, y la aparición de nuevos monstruos en el mismo periodo. Esperó que todo fuera solo una coincidencia. El pequeño zorro no se preocupó por los monstruos y prefirió jugar con el tigre Mungti en el distrito de Gangnam. En el cielo, la nieve caía debido al invierno. Había un gran edificio con el símbolo de una M en su estructura. Esa era la Torre Mercenaria, el cuartel general de la tercera gremio más grande de Corea. En el cielo, cerca del gremio, una figura sobrevoló como un cometa veloz. Uno de los guardias se asustó al ver eso y corrió a avisar a su líder de equipo. Había un gran tigre posándose en la cima del gremio. El guardia estaba desesperado, pidiendo que llamaran ayuda. El líder del equipo de seguridad lo calmó y recordó el manual de respuesta a emergencias. Artículo 3, párrafo 1. ¿No lo recuerdas?, explicó. Si un joven montado en un tigre diente de sable aparece, él es amigo del presidente. Entonces, guió con amabilidad. El líder reforzó que se trataba de un VIP y ordenó: «Abre las puertas de la cobertura». El guardia aún estaba impresionado, ya que siempre había pensado que aquella parte del manual era solo una historia para asustar a los novatos. Tan pronto como abrió las puertas, el enorme tigre diente de sable rugió, asustando a todos. Choi Kang-ho calmó a su tigre, pidiendo que dejara de asustar a las personas. Monchi se emocionó cuando su maestro le acarició la cabeza y pronto se calmó.
El líder de los seguridades saludó a Choi Kang-ho, quien devolvió el saludo preguntando si cierta persona estaba presente. Choi Kang-ho fue a una sala donde había una foto de él con un hombre más grande que lo abrazaba alegremente. En aquel entonces parecía muy joven y lleno de energía. Al ver quién llegó tras un tiempo de espera, Kang-ho comentó: ¿Por qué parece que tus pasos son cada vez más pesados? Un hombre musculoso y anciano, con un puro en la boca, entró en la sala. Su nombre era In Shulbai, el rey del puño de hierro, uno de los 5 héroes del amanecer y líder de la guilda mercenaria. Emocionado, In Shulbai abrazó a su amigo, dándole la bienvenida después de tanto tiempo. En ese momento, Kang-ho notó una gran cantidad de bebidas. El anciano se reía a carcajadas. Ya tenemos 80 años, al menos necesitamos celebrar. A diferencia de su amigo, Kang-ho cuestionó: ¿No deberíamos preocuparnos por la salud? En cambio, apretujada dentro del sudadero de Choi Kang-ho, una pequeña zorro blanco sacó la cabeza. Intubai se acercó curioso. ¿Qué es ese pequeño animal? Me parece familiar. Pronto se asustó al darse cuenta. No me digas que nació del huevo de Seolroa. El héroe confirmó: Sí, ella es la hija de Seolroa. Decidí llamarla Seolá. El líder de la guilda observó de cerca al pequeño zorro, preguntando si había ido allí para mostrándoselo. Emocionado, abrazó a su amigo por el hombro. Necesitamos celebrar. Choi Kang-ho aceptó y pronto los dos empezaron a beber. Cambiando de tema, Kang-ho reveló que estaba allí para recoger algo. Mostró en su celular la información recibida más temprano. La expresión de In Chul-bae cambió a preocupación. Nuestra guilda está teniendo problemas por esto. Uno de nuestros rankers enviados a la zona de conflicto del sur ha desaparecido. El cazador era de la élite, clasificado entre los mejores del país, un despierto de 1906, clase A. Intubai no podía explicarlo, pero había algo mal. Nuevos monstruos estaban surgiendo con más frecuencia. Lo que más preocupaba era que algunos de ellos estaban cargando una energía oscura. Choi Kang-ho tomó un sorbo mientras pensaba. Todos los monstruos del día del amanecer poseían ese tipo de energía. Aquellos que llevaban energía oscura tenían sus instintos ampliados, volviéndose mucho más peligrosos. Entre ellos, los más fuertes recibían un nombre especial: Madin. Había la posibilidad de que esos seres aparecieron de nuevo. Cambiando de tema, Intubai se jactó: Este año estoy entre los 40 mejores del mundo y entre los 6 mejores de Corea. Kang-ho respondió: No está mal para alguien de nuestra edad. Intubai se quejó de forma dramática: Los precios solo aumentan. La única cosa que disminuye es mi clasificación. Colocando un dispositivo circular en la mesa, intentó convencer a Kang-ho de medir su poder mágico, revelando que el suyo era de 74 puntos. Choi Kang-ho no quería molestarse, además de no saber usar el equipo. El viejo insistió señalando el dispositivo: Si no haces la prueba, no le daré regalo a ella. Ante la insistencia, Kang-ho cedió y colocó la muñeca en el dispositivo. El brazalete se ajustó y solo bastaba inyectar energía mágica. Hizo lo que se le indicó y su energía fue transferida al equipo. El dispositivo inició el análisis. Objetivo: Choi Kang-ho. Nombre en clave: Maestro de las Bestias. Poder de combate: 120.000. La evaluación final fue concluida. Clasificación basada en el poder de combate. Primero en el ranking local, primero en el ranking mundial. Intubai casi saltó del sofá. Kang-ho, ¿qué has estado haciendo en ese lugar aislado? Sonrió levemente mientras Seo lamía su rostro. Solo cazaba un poco mientras criaba al Mungshi. Intubai suspiró, pues no tenía más tiempo para cazar como antes. Las mazmorras de la orquídea, cerca de la residencia de Choi Kang-ho, recibía ese nombre por poseer numerosas árboles frutales que fortalecían criaturas oscuras. También era habitada por hadas de la tierra y pequeños monstruos llamados gálagas, criaturas que ayudaban en el crecimiento de las plantas, haciendo que el lugar fuera extremadamente valioso. Había incluso la posibilidad de fortalecer una orquídea especial en ese ambiente. En ese lugar, Kang-ho encontró una piedra de las hadas, tan grande como su cabeza, algo que nunca había visto antes. Fue un hallazgo inesperado. Tomó la piedra y la enterró en el suelo de las mazmorras. En el mismo instante, la energía contenida en ella se esparció por el ambiente. Sonrió, comentando con la pequeña zorra: El efecto es increíble, ¿no? Las frutas absorbieron la energía, así como las hadas y los gálagas. Todos crecieron rápidamente, doblando su tamaño en instantes. Seo saltó del hombro de Kang-ho, animada, también sintiendo la energía a su alrededor. La pequeña zorra de rareza doble, esa era una especie que se destacaba en el ambiente, pero aún así,
era bien recibida por las otras criaturas. El hecho de ser una especie rara llamó la atención de Kenjiro. Además, había marcas de interrogación en varias informaciones, algo que nunca había visto antes. Con el ojo de las bestias, de repente, la pequeña zorra corrió rápidamente por la plantación, con sus ojos fijados en algo. Saltó por encima de Kang-ho, sorprendiéndolo. Seo parecía seria mientras continuaba corriendo por la nieve, alejándose y atravesando la cerca de madera. Con las manos en los bolsillos, Kangeiro caminó hacia la salida, preguntándose si ella había notado algo. Ante esa posibilidad, pisó con fuerza en el suelo y una energía intensa lo envolvió. Su velocidad aumentó drásticamente, alcanzando la de la raposa en segundos. Seo se sorprendió al verlo, pero pronto se sintió feliz. Los dos corrieron juntos, con la pequeña guiando el camino. Choi Kang-ho se mostró satisfecho con la velocidad de ella. Pronto llegaron a un gran pozo descubierto por la Ion, raposa, y cayeron juntos allá abajo. Varios monstruos rodeaban a diversas hadas en pánico, que temblaban de miedo, sosteniendo solo pequeños trozos de madera para defenderse. La pequeña raposa cayó entre las hadas y los monstruos. Ella gruñó de forma feroz, aunque de una manera bastante adorable. Los monstruos se agitaron y respondieron con rugidos dirigidos a la raposa blanca. Las hadas asustadas gritaron desesperadamente: ¡Alguien ayúdenos! ¡Alguien sálvenos! Las hadas de la tierra parecían bastante peculiares a los ojos de Kangeiro. Seo parecía haber corrido para salvarlas de las sombras. Una serpiente gigante apareció, sorprendiendo a la pequeña raposa. El protagonista suspiró, dándose cuenta de que, a pesar de ser una criatura de tipo espiritual, aún era demasiado pronto para enfrentarse a una amenaza de nivel A. La serpiente titanoboa mostró sus colmillos y su lengua bifurcada, un monstruo de rareza A, con la mayoría de sus atributos en ese mismo nivel. La enorme titanoboa avanzó contra la raposa tratando de tragársela de un solo mordisco. Levantando dos dedos, Kangeiro declaró el fin de la lucha antes incluso de que comenzara. La titanoboa fue atraída por la acción de Choi Kangeiro y acabó enfrentándose a la presencia de un poder inmenso. Con la activación de su habilidad, todos los monstruos empezaron a verlo como el depredador supremo. La titanoboa retrocedió rápidamente, al igual que las otras criaturas. Choi Kangeiro extendió su mano en dirección a ellas, y una energía las atrajo. Sostuvo a la titanoboa por la cabeza y tiró de su lengua con la otra mano, advirtiendo: «No vuelvas más por aquí. Si te encuentro vagando por estas áreas, te dejaré bien guardada». Las hadas de la tierra se impresionaron, aunque aún asustadas. Kangeiro encaró a la serpiente, exigiendo una respuesta. Ella movió la cabeza afirmativamente. Antes de que decidiera actuar, Choi Kangeiro ordenó: «¡Váyanse!», y de inmediato todos los monstruos huyeron. Sin embargo, el miedo de las hadas aún no había desaparecido. Entre las criaturas que retrocedían, una bestia parecida a un gallo, con mirada sombría, aún permanecía observando al grupo. Había una energía extraña a su alrededor, lo que alertó tanto a la pequeña raposa como a Kang-ho, que reconoció eso como energía de las tinieblas. El raptor con apariencia de gallo era solo una criatura de rango F, y la mayoría de sus atributos eran bajos. Seo se sintió confiada y avanzó contra él. El raptor intentó huir, pero fue perseguido. Una nueva especie con energía oscura había aparecido, y Choi Kang-ho no tenía la intención de dejarla escapar. El raptor corrió hacia un portal oscuro aparentemente recién formado. Al percibirlo, Kang-ho tuvo una corazonada. Podría haber un Madim cerca. Cruzó el portal junto a Seo, llegando a un ambiente sombrío. El pelaje de la zorra parecía brillar, evolucionando su especie. Seo adquirió una nueva cola. Esta criatura poseía excelentes instintos de combate y una fuerte inclinación por las batallas. Además, su tasa de crecimiento en combate era muy superior a la de otros similares. En el bosque donde llegaron, había diversos raptores mirando a su maestro. La zorra se comunicó con una mirada brillante. ¿Puedo jugar con ellos? La personalidad de Seo era muy parecida a la de Seo Hua cuando Kang-ho la conoció. En ese entonces, él entrenó junto a su primera zorra y juntos enfrentaron innumerables batallas. Sin embargo, ese camino terminó llevando a la pérdida de Minodesint, su compañera. Por eso esta vez quería criar a su nueva zorra de forma tranquila. Sin embargo, la pequeña parecía haber nacido con gusto por la lucha. Impedirla completamente sería solo egoísmo. Esto lo llevó a tomar una decisión. Choi Kang-ho le dijo a Seo: «Forma un contrato conmigo». Ahora, extendió dos dedos hacia la pequeña zorra, que cerró los ojos con una sonrisa, aceptando. El vínculo fue firme. Voy a convertirla en la mejor de todas. Una energía mística surgió en el encuentro de los dos. Seo abrió los ojos, sintiendo una gran fuente de poder. Una corriente de energía se formó y se conectó al dedo de Choi Kang-ho, donde había un anillo. El anillo de contrato se selló, apareciendo siempre que él establecía un vínculo con una bestia. Como Seo aún era muy joven, Kang-ho decidió compartir parte de su energía con ella.
La pequeña zorra fue fortalecida y recibió el permiso. B. Lucha hasta sentirte satisfecha. CEO avanzó contra los raptores, que también se dirigieron hacia ella. Sus picos curvados se preparaban para atacar. En los ojos de la zorra solo existían los enemigos. Choi Kang-ho activó el intercambio sensorial, habilidad que le permitía ver a través de la bestia contratada, además de sentir sus sentidos. CEO esquivó el ataque afilado del primer raptor. Kang-ho trató de orientarla. No tengas prisa, espera el momento adecuado. Cuando la oportunidad surgió, él dijo, ahora. La zorra saltó sobre el raptor y le mordió la nuca. El golpe fue suficiente para derribarlo, convirtiéndose en la primera victoria de la pequeña zorra. El sistema hereditario de poder se activó y la energía oscura de la criatura derrotada fue transferida a CEO. El raptor tuvo toda la energía negativa drenada y de forma inesperada volvió en sí. La criatura parecía confusa al darse cuenta de la zorra sobre ella. CEO la notó, la aproximación de otros raptores y avanzó nuevamente. Como un destello de luz blanca, desaparecía de su vista, atacando desde ángulos impresionantes, enrollando su cola en el cuello de un raptor y mordiendo la nuca de otro. Incluso Choi Kang-ho quedó impresionado. Los movimientos de la pequeña zorra eran notables. El raptor mordido cayó, quedando solo aquel inmovilizado. CEO lo acercó. En su boca, pequeños colmillos brillaban mientras absorbía la energía oscura. Su cuerpo entero se erizó, pues la energía acumulada provocó un cambio. El nivel de su ataque evolucionó a rango E. Un pequeño collar de perlas apareció en su cuello. Kangeiro vio a su pequeña crecer rápidamente y la llamó. CEO controló el poder recién adquirido y lo miró como si preguntara, ¿lo hice bien? Con un ligero suspiro, él respondió, así lo hiciste muy bien. Como habían derrotado a varios enemigos, Kangeiro preguntó si deberían volver antes de que el portal se cerrara. CEO parecía encantada con el ambiente alrededor. Todo comenzó a desvanecerse, transformándose en energía dispersa. Kangeiro miró a los raptores. ¡Todos ustedes, levántense! Las criaturas comenzaron a erguirse, recuperando la conciencia, y la ovela se acercó a Kyo de forma amigable. Choi Kang-ho sonrió levemente. Sin la influencia de la energía oscura, todas parecían dóciles. Choi Kangeiro corrió hacia la salida. ¡Vamos, todos, corran! Los raptores y CEO corrieron con él, y los 5 atravesaron el portal. Detrás de ellos, el círculo oscuro se cerró, desapareciendo completamente. Al aterrizar en la nieve suave, Kangeiro soltó un suspiro. Diversas manos pequeñas se levantaron, celebrando el regreso. El sonido de celebración llamó la atención de Kangeiro y Seol A. Las hadas se arrodillaron emocionadas. Lanzaron flores al aire, creando una lluvia de pétalos mientras agradecían. Gracias, muchas gracias, oh gran guardián. Choi. Kang-ho quedó bastante sorprendido por la forma en que se dirigían a él. Las hadas se inclinaron hacia Choi Kang-ho, consagrándolo como la absoluta divinidad guardiana, la presa blanca plateada. Choi Kang-ho se quedó con la boca abierta al darse cuenta de la verdad. Se acercó a una de las hadas, preguntando cómo ella hablaba el idioma humano. Dejando eso de lado, preguntó si se referían a Seo. La hada de ojos azules y cabellos dorados se dio gusto al escuchar el nombre de la presa blanca, plateada. Contó una historia de vuelta a nuestra tierra natal. En el cuento de hadas del mundo de la música, nosotros adoramos a las presas blancas como nuestras divinidades guardianas desde tiempos antiguos. Y entre ellas, la presa blanca plateada es la más especial. No solo son fuertes y bondadosas, sino también ellas fueron las que salvaron. Nuestro país del dragón zombie fue una presa blanca plateada de 5 colas, curiosa y encantada con el cariño de las hadas. El CEO las miró con la boca abierta. La líder de las hadas se dirigió a Kangeiro, viendo esta vez cómo tratabas a la presa blanca como a tu hija. Solo puedes ser el absoluto para nosotros. Las hadas comenzaron a bailar, realizando una danza de bienvenida para el absoluto. Choi Kang-ho sintió que eran bastante peculiares. Escuchar sobre el cuento de hadas del mundo de la Pyres música era algo inédito, diferente de los otros espíritus de la tierra. Aquella que había hablado con él llevaba algún tipo de corona, siendo la única capaz de comunicarse. Curioso, preguntó si ella era parte de la realeza de su mundo. La hada dejó de bailar repentinamente y su mirada se tornó triste, diferente de antes. Como era de esperar, no pudimos ocultar nada de aquel que es el absoluto. Ella confirmó lo que él preguntó y se presentó. Soy Johanna, la cuarta y más joven princesa del clan, de los espíritus de la tierra. El protagonista negó haber descubierto esto por ser algún tipo de ser supremo, y Johanna regresó al punto principal. Pero recientemente, el territorio que se me concedió se transformó en una mazmorras. Cuando recuperamos la conciencia, habíamos caído en este mundo desconocido. Ella y las otras hadas lloraban, recordando cómo pasaron días siendo perseguidas y atacadas por monstruos que tomaron su mazmorras. Ella ya podía imaginar su clan siendo destruido si eso continuaba. Kangeiro resumió.
Entonces ustedes no tienen a dónde ir y tienen hambre, ¿cierto? Johanna lo exaltó una vez más. Oh, señor, usted absoluto entendió perfectamente. En medio del elogio, tanto su barriga como la de las otras hadas comenzaron a hacer ruido. Choi Kang-ho decidió ayudarlas, enviándolas a las mazmorras de la orquídea. Pueden quedarse allí si quieren. Las hadas, hambrientas y desesperadas, le agradecieron nuevamente. Oh, absoluto, por favor, acepte nuestra gratitud. Entendiendo su sentimiento, él pidió que dejaran de hacer reverencias. Pensando en los cuentos de hadas, Kang-ho se preguntó si todas las princesas eran así. Ella parecía más alguien que le gustaba inclinarse todo el tiempo. El protagonista llevó 2 dedos a la boca y silbó. En el horizonte blanco comenzaron a escucharse sonidos de carrera. Algo se acercaba. Un gran tigre dientes de sable corría a alta velocidad. Las hadas pronto lo notaron y abrieron los ojos. La gran bestia parecía amenazadora, especialmente para las pequeñas hadas, que se pusieron completamente en tensión, asustadas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus expresiones cambiaran a sonrisas. Se aferraron al pelaje de Monchi, disfrutando del viaje. Johanna se sostenía de su cola que se movía con cada salto. «Esto es increíble». Montado en Monchi, Kangeiro le pidió al tigre, que parecía incómodo con las pequeñas tirando de su pelo: «Aguanta firme, nuestro Munchi es un buen chico». De repente, el teléfono de Canguro comenzó a vibrar. Había recibido un mensaje. El protagonista fue añadido a un grupo por Inchubae, quien anunció su presencia a todos. La bruja de las llamas, Mim, casi no se acordaba de él. El dios de la espada, Jung-woo, estaba impresionado. «Oh, aún estás vivo. Soy yo, Jung-woo. ¿Cómo has estado? No hemos recibido noticias tuyas últimamente». El Lord del Arco, Royang, fue el último en enviar un mensaje, provocando: «Está tan viejo ahora que tal vez ni pueda responder». Curioso, Choi Kang-ho se preguntó qué estaba planeando Chul-bai esta vez. Chul-bai había conseguido su número en el último encuentro usando la tecnología actual. El líder de la guilda reunió al antiguo grupo en una sala de chat. En el grupo, el dios de la espada y el Lord del Arco ya habían comenzado a discutir. Kang-ho observó, recordando que ambos siempre actuaban así en el pasado. Esos compañeros eran los amigos que lucharon a su lado durante la Gran Guerra. Junto con Choi Kang-ho, fueron registrados en los libros como los 5 héroes. Sonrió levemente, ya que hacía bastante tiempo que quería ver sus rostros de nuevo, principalmente porque había decidido criar a Seo de la mejor manera posible. Acercando su cara a la pequeña zorro, se preguntó si no debería preparar el mejor entrenamiento posible para ella. Kanguro finalmente envió su primer mensaje en el grupo, captando la atención de todos. Días después, una gran multitud se reunió alrededor de pequeños picos morados. Todos apuntaban sus celulares hacia arriba, pues algunas de las personas más famosas del mundo estaban allí. Un presentador hablaba por el micrófono. «Estamos en vivo en el monte Bukansan con la noticia de que 2 de los 5 héroes, el dios de la espada y el Lord del Arco, están a punto de enfrentarse por el ranking». Una multitud se reunió rápidamente. Todos estaban ansiosos por ver la disputa. De un lado estaba el 20º clasificado en el ranking mundial, Park Jung-woo. Su mirada seria combinaba con la barba corta y el largo cabello atado en una coleta, con mechones sueltos sobre la frente. Llevaba varias espadas consigo. En el otro pico estaba el 21º del mundo, Sim Ho-young, el Lord del Arco. Su mirada desafiante contrastaba con su cabello más corto. Fue entonces cuando, de repente, una mujer de cabello rojo llamó la atención al cruzar la multitud. La apariencia de la bruja de las llamas, Lee Min-ah. Era joven combinando el cabello rojo con ropa oscura que destacaba su presencia. Principalmente los hombres comenzaron a gritar: «¡Te amamos, bruja de las llamas!». Gritaban tan alto que la incomodaban. De repente, Park Jung-woo gritó: «¡No te eches atrás!». Del otro lado, Kim Royang respondió: «De ninguna manera, hoy resolveremos esto». En la mirada de Jung-woo surgió un destello dorado. Mientras él se preparaba para desenvainar una espada, tú elegiste esto, así que no te quejes después. Kim Royang no se echó atrás y disparó una flecha cargada de energía. Lee Min suspiró al darse cuenta de que el viejo hábito de los dos no cambiaría. Ella levantó la mano y anunció: «Esta batalla está oficialmente registrada como una disputa de rango. Lee Min, el código llama, garantiza su validez». Cuando terminó, ella notó algo en el cielo sobre ellos. Nadie más que ella notó la figura misteriosa, hasta que finalmente un hombre descendió de los cielos con una pequeña zorra en su cabeza. Él apareció detrás de todos sin ser notado y se mezcló con la multitud. Lee Min interrumpió la pelea anunciando que sería cancelada. Park Jung-woo y Kim Ho-young
se molestaron al oír eso. Estaban a punto de iniciar el enfrentamiento. Fue entonces cuando ella preguntó, ¿ustedes van a continuar incluso con Kang-ho aquí? Los dos se volvieron rápidamente, tratando de encontrar al viejo amigo. Una mano se levantó en medio de la multitud, más alta que la mayoría, y con una zorra blanca acostada en su cabeza. Choi Kang-ho llamó la atención de los antiguos compañeros. Kim Ro-young sonrió. ¿Entonces finalmente decidiste aparecer, guardando la espada? Jun-woo preguntó con curiosidad. ¿Qué era la pequeña criatura sobre su cabeza? Kang-ho miró hacia arriba y dijo, vamos a comer algo con esos viejos amigos y comprar algunas cosas. Estaba emocionada, curiosa sobre lo que significaba ir de compras. El COA respondió con una mirada llena de interés. Dios de la espada y fantasma de la espada. Después de que Park Jung-woo rechazara su posición como líder de la Guilda Noche Blanca, una de las 3 grandes guildas, esta guilda de tamaño mediano fue establecida cerca del monte Bucaná para entrenar a sus sucesores en un área específica. De ella surgía el almacén de hierbas medicinales de Park Jung-woo. Una planta verde brillante llamó la atención. Asalto de la luna. Una medicina que amplifica la mana del monstruo que la consume. Era extremadamente rara y cara. Seol-ho iba a abrir la boca para devorar la hierba, cuando Kang-ho le instruyó que no la comiera así, notando cómo la pequeña zorra poseía una apariencia igual a la de la antigua Seol-ho. Park Jung-woo ofreció toda la hierba a Salto de la Luna para que Choi Kang-ho la alimentara. El protagonista preguntó si estaría bien, ya que allí había al menos 20 de ellas afuera del almacén. Kim Ro-young provocó a Kang-ho. Antes de que este espadachín empiece a arrepentirse, solo lleva todo lo que hay dentro del almacén. Mientras el provocado Park Jung-woo peleaba con el señor del arco, Kang-ho agradeció. Jung-woo quería algo a cambio. Sin embargo, si estás agradecido, ven a visitarme más a menudo. El protagonista prometió que lo haría, viendo cómo el amigo había decidido encontrarse con él solo después de 15 años. Kim Ro-young preparó algo. Él apuntó hacia atrás. Donde sirvientes preparaban una mesa llena de bebidas además del tradicional soju, había varios platos de carne y sopa. Los rivales de la espada y del arco acabaron aliándose en ese momento. Kim Ho-young fue el primero en sonreír. Vamos a beber el equivalente a 15 años de soledad. Park Jung-woo estaba con él, y no dejaría que King Ho se fuera. Ya he oído de Tulbai cuánto bebes. Al recordar a In Tulbai, el protagonista preguntó a la pareja por qué también habían envejecido. El tema enfureció a Sino Sintasi, la pareja, que usó eso como excusa para hacer que Choi Kang-ho comenzara a beber. Al día siguiente, en el banco de Seu, un gerente apresurado corría desesperadamente con el rostro cubierto de sudor. Se inclinó para atender a uno de los clientes. Gracias por visitar nuestra sucursal después de tanto tiempo. Le guiaré a la sala Ultra VIP de inmediato, avisando que solo quería recoger algunas piedras de mana. Choi Kang-ho le mandó a levantarse. La curiosa zorra en su hombro preguntó qué eran las piedras de mana. El maestro domador le explicó que, para comprar cosas, necesitaban dinero. Al escucharlo, el gerente afirmó que había un almacén cerca del depósito de piedras de mana y que podía usarlo a su antojo. En ese momento, afuera del banco, un hombre sospechoso observaba el edificio desde una moto. Cruzó los brazos, analizando el movimiento del lugar. Choi Kang-ho había sido rápido y pronto salió del banco, con todos inclinándose en señal de agradecimiento por su visita. El hombre en la moto sonrió levemente. ¡Jo! Por los empleados que hacían, incluso eso. Quizás debería ver qué valor tiene este tipo. El hombre hizo clic en sus gafas especiales. Era un detector de piedras de mana que utilizaba lentes de detección. El dispositivo penetraba a través de objetos, mostrando el grado de las piedras de mana que estuvieran en su campo de visión. Un hombre alto con traje llevaba mana. No era posible medir su energía, pero en la maleta que llevaba había 2 piedras de mana de grado C y 3 de grado D. El criminal apretó los dientes con irritación. Maldita sea, parece rico por fuera, pero por dentro es pobre. ¿Por qué esos tipos del banco se estaban inclinando ante alguien como él? De repente, miró al joven al lado del hombre con la maleta. En uno de sus bolsillos había 3 piedras de mana de grado S, mientras que en el otro bolsillo había 2 piedras de grado A y 5 de grado B. El criminal se quedó boquiabierto. El valor de esas piedras sumadas superaba 1.500 millones, y aún así, el joven caminaba tranquilamente con el dinero metido en los bolsillos. Intentó rápidamente averiguar la cantidad de mana del joven, ya que solo podría ser un cazador de rango S para ser tan rico. Sin embargo, las gafas no lograron medir la mana de esa persona tan rica. No era un despertador. Choi Kang-ho caminaba tranquilamente por la calle paralela al banco. El criminal se volvió seguro de robarlo.
Él ni siquiera tiene una comitiva. Ese tipo es como un billete de lotería ambulante. El bandido rápidamente contactó a su jefe. Estoy en Yongsan. Acabo de ganar en la lotería mientras Choi Kang-ho compraba algunos bocados para que su abuelo los probara. El bandido y su jefe se comunicaban, decidiendo que iban a atacar al joven rico en el único lugar donde podría gastar tanto dinero. Mientras Choi Kang-ho continuaba caminando tranquilamente, el motociclista lo seguía. Choi Kang-ho se dirigió a la calle 12 de Yongdong-po, una zona comercial bastante aislada. Choi Kang-ho entró en una pequeña tienda que tenía un aspecto pacífico. En cuanto entró, la persona que hacía las ventas lo reconoció. La bestia nos ha honrado con su presencia después de tanto tiempo. Veamos, han pasado 10 años, ¿no? ¿15 años? La anciana, con la cabeza baja, tenía largos cabellos blancos y orejas de gato, y observaba a Choi Kang-ho por encima de sus gafas mientras hablaba. Ese montón debe haber, crecido y convertirse en un gran monstruo ahora. ¿Qué planeas criar esta vez? Sus ojos afilados se posaron sobre Seola, una presa blanca plateada. ¿Es descendiente de Seol Rua? Choi Kang-ho confirmó, pero explicó que, a diferencia de Seol Rua, esta era una especie CEO. En su hombro, liberaba una energía irritada, en máxima alerta contra la anciana frente a ella. La mujer gato sonrió levemente. He vivido como miembro de la tribu Best King por más de 100 años, pero esta es la primera vez que veo una especie de una bestia mítica. Gracias a ti, he podido ser testigo de algo raro. Yendo directo al grano, te bendigo, oh rey de las bestias. Deseo que críes la mejor bestia de batalla esta vez también. La actitud de Seola cambió completamente y quedó impresionada con la anciana mujer gato. El protagonista dejó la primera tienda, donde visitó a la conocida anciana, y caminó por un gran comercio. Ya habían pasado 50 años desde el amanecer. Mirando alrededor, Seola preguntó, ¿por qué los hombres bestia eran tan diferentes de ella? Varias razas cruzaron hacia la Tierra desde otra dimensión llamada Continente Mu, y esta calle fue creada donde hicieron residencia, construyendo su propia cultura. Una de las 5 heroínas de guerra, Lee Min-ah, de la raza de la Bruja de las Llamas, también está entre ellas. Una raza mágica que vive el 80% de sus vidas en forma joven. Otra raza representante del continente Mu eran los enanos, el clan de los herreros. Un enanito. Herrero saludó emocionadamente a Choi Kang-ho al verlo. Hola, maestro Smith, de la raza de los enanos. Era el dueño de la herrería Smith, guiando al antiguo colega hacia dentro de su tienda. Smith preguntó si ya había encontrado todo lo que buscaba. Respondiendo enigmáticamente, el protagonista preguntó si había estado ocupado últimamente. Reveló que los pedidos de las guildas Nocheblanca y Napa se estaban acumulando. Todo se estaba convirtiendo en un caos para él y para los otros herreros. Choi Kang-ho preguntó si estaba bien pedir un favor. Smith miró la pulsera que Choi Kang-ho llevaba y reconoció la energía que ella irradiaba. ¡Oh! Esa es la aura de la hoja. ¿Ha pasado algo con este tesoro incomparable? Choi Kang-ho explicó que no era eso. La saqué del depósito. Por primera vez en 15 años, estaba pensando en pedirte que la mantuvieras, pero pareces muy ocupado. Miró alrededor, viendo a todos los otros herreros trabajando. Smith, sin embargo, estaba feliz de ayudar. Si es una petición del maestro Choi Kang-ho, tendrás máxima prioridad. Los enanos nunca olvidan un favor. Levantó su martillo junto a los otros enanos. ¿No están de acuerdo, chicos? Es el objeto del maestro Choi Kangro. Dejen todo de lado y prioricen esto primero. El protagonista rasguñó su cabeza torpemente, viendo cómo continuaba Smith. Lo mismo sucedía cerca de la forja de los enanos. Había movimiento. Un grupo de bandidos se reunía para obtener información sobre lo que había sido comprado por su objetivo. El hombre de la moto reveló al jefe: raíces de violetas centenarias, fruta del árbol del mundo, hueso de limón. El hombre dentro del coche estaba impresionado. Todas esas cosas eran extremadamente caras. La pandilla de asalto a despertados estaba lista para actuar. Su líder estaba confiado. Bueno, no necesitamos verificar nada más. Vamos a emboscarlo en cuanto se aleje de la oficina. En la forja, Smith entregaba el resultado de su trabajo. Había mejorado ligeramente el rendimiento de la pulsera de aura de hojas. La manera en que manejaba la mana sería mucho más fácil, y la cantidad total que se podía utilizar también había aumentado. El herrero, que se secaba el sudor de la frente, preguntó si Choi Kang-ho quería probar el equipo ahora. Usando las 2 pulseras, él negó, revelando: creo que tendré la oportunidad de probarlas pronto. Al salir de la oficina, se despidió de los herreros, al mismo tiempo que entraba en un callejón. Una moto lo seguía, y varias sombras comenzaron a surgir, persiguiendo a Choi Kang-ho en silencio,
hasta que su líder ordenó: «¡Ahora, chicos!». Varios bandidos enmascarados saltaron de donde se escondían, rodeando a Choi Kang-ho con sus espadas. El protagonista los miró, preguntando una sola vez: «¿Ya están todos aquí?». El líder del equipo se burló: «¿Por qué intentas engañarnos? No eres un no despertado». Confundido por la pregunta, Choi Kang-ho se dio cuenta de que usaban lentes de detección de mana. Solo son capaces de medir a quienes tienen una mana por debajo de 100.000 puntos. Por eso pensaron que no soy un despertado, ¿cierto? El líder del grupo, Ranei, mostró los dientes, concordando en que eso era verdad. Internamente, comenzó a preocuparse por una posibilidad absurda. Solo había alrededor de 3 despertados en el país con poder de combate superior a 100.000, y no había ninguno entre ellos que el líder de la pandilla no conociera. Se dijo a sí mismo que no se dejara engañar por el faroleo y ordenó: «No hay nada más que oír. ¡Atacad!». Los subordinados obedecieron y avanzaron hacia Choi Kang-ho. Los brazaletes del protagonista, en ese momento, comenzaron a liberar una débil mana. Con todos los enemigos apareciendo, finalmente actuaría. Extendió una de las manos y una hoja de mana surgió a su alrededor. A través de su comando, sería con ella que eliminaría a cada uno de los enemigos. Con la aura de la hoja activada, Choi Kang-ho los miró. Los bandidos avanzaban sobre él, y en un segundo, ya fueron lanzados lejos sin esfuerzo. Kang-ho derribó a 2 oponentes. El jefe de la pandilla quedó atónito. Intentaba usar las gafas de análisis, pero el nivel de mana de aquel hombre frente a él se volvía inconmensurable. Se dio cuenta finalmente de la verdad. El poder de combate del Pino 100 guerrero frente a él realmente podría estar por encima de 100.000 puntos. Choi Kang-ho extendió la mano abierta en su dirección, y el aura de la hoja rompió las gafas que el líder utilizaba. En pocos segundos inmovilizó a todo el grupo. Sacando el teléfono de su bolsillo, Kang-ho descubrió la identidad de esa banda. El jefe se llamaba Lee Jung-myung y era buscado. Esa pandilla estaba formada por antiguos ejecutivos de la Noche Blanca y cometían todo tipo de crímenes. El líder de los Raiders, como eran conocidos, intentó huir. Usó su habilidad innata, que aumentó enormemente su velocidad, saltando por las paredes de los edificios. Se alejó instantáneamente. Lee Jung-myung nunca había sido alcanzado por un enemigo al usar tal técnica. Sin embargo, pronto se frustró al oír la voz de Kang-ho. «Eres un ex ejecutivo de la White Knight, y tu habilidad es razonablemente decente. ¿Por qué vives así?». El bandido se asustó, pero antes de que pudiera responder, recibió un golpe que lo hizo caer de nuevo al suelo, sintiendo el peso del ataque. Lee Jung-myung, que estaba entre los 50 mejores del país, se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien que estaba, como mínimo, entre los mejores del mundo. Sin bajar la guardia, giró el cuerpo como en un golpe de capoeira y sacó una daga, buscando al enemigo. «¿Dónde estás?». Kang-ho apareció detrás de él. «Estoy justo aquí». El golpe en la nuca de Lee Jung-myung lo hizo soltar la daga y ser lanzado lejos. Kang-ho advirtió: «No deberías usar cosas tan peligrosas». Sacudiendo la mano, usó la aura de la hoja para destruir el arma. Lee Jung-myung, que también fue golpeado, sintió una energía consumir todo a su alrededor. El traje de batalla que llevaba fue completamente incinerado y cayó al suelo solo con la ropa interior. La fuerza del golpe de Kang-ho había sido refinada por Smith. La eficiencia del uso de su mana fue mejorado, así como el control de la fuerza, volviéndose mucho más preciso. El protagonista se acercó al bandido, ordenando que no hiciera nada peligroso. Retrayendo el aura de hoja, lo observó mirando hacia ti. Ahora parece tener más de 50 años. En ese caso, también debe ser de la generación de la guerra. ¿Cuál es tu motivo para actuar así, después de sobrevivir a esa horrible guerra? El hombre que temblaba en el suelo comenzó a reír. ¿Por qué crees? Porque este mundo es completamente aburrido, sin batallas peligrosas, sin montones de cuerpos. Me volveré loco de tanto aburrimiento. Kengiru reconoció eso. A veces hay personas así, despiertas, cuya humanidad fue destruida por la larga guerra. Había aquellos que se volvían adictos a cazar enemigos, otros que acababan cayendo en el camino del crimen. Lunáticos creados por el conflicto son solo uno de los males que la era actual intenta sofocar. Lee Jung-myung se reía, preguntando si el joven frente a él tenía algún pariente de esa época. Choi Kang-ho lo observó en silencio. Lejos de allí, en una residencia de estilo tradicional, una conversación ocurrió en el área externa de una pagoda. Un hombre que bebía con Park Jong-woo estaba impresionado con Choi Kang-ho. El Lord de la Espada bromeó: «Es sorprendente que Kang-ho parezca tan joven, mientras que su maestro es alguien que parece terriblemente viejo». El joven aprendiz se corrigió rápidamente, explicando: «Después de servir el soju, parecía tener un temperamento bastante gentil para un héroe de guerra legendario».
Jong-woo tomó su bebida, reconociendo que su amigo parecía así hoy, y reveló: esa no es la historia completa. En realidad, Kang-ho tiene un temperamento muy malo, especialmente en relación a los criminales. Mientras la conversación terminaba entre maestro y discípulo, a Lee Jung-myung se le preguntó: ¿odiar la era de paz porque es aburrida? Él cerró el puño, reuniendo mana en un poderoso puñetazo, y lo lanzó contra el Mino por Ecintos Pa, bandido. Era como Park Jung-woo esperaba. No había nada más imprudente que enfrentar a Choi Kang-ho. En lugar de recibir sus golpes, era mejor rendirse. Antes, Kang-ho propinó un puñetazo en la mejilla del criminal y luego avanzó, asestando un golpe de palma contra su mentón. Kang-ho le entregaría a Lee Jung-myung exactamente lo que él buscaba, todo aquello que no podría existir en tiempos de paz. Otro puñetazo fue asestado y fue lanzado contra una pared. En ese momento, el viejo Lord de la Espada recibió la llamada de quien comentaba. Se alegró al ver el contacto de Kang-hwa, una videollamada además. En la pantalla del celular apareció Kang-ho, y detrás de él, arrodillado, Lee Jung-myung, de quien preguntó si Park Jung-woo reconocía el rostro alterado de Park Jung-woo, que apareció en la pantalla del protagonista. Ese tipo, él es quien está arrastrando el nombre de la Noche Blanca por el barro. Maldita historia. Park Jung-woo exigió que Kang-ho dijera dónde estaba el bastardo. Iba inmediatamente para allá. El protagonista avisó que enviaría la dirección en el parque. Podía mandar a algunas personas de la Noche Blanca para resolver el problema. Toda la pandilla ya había sido capturada. Todos los miembros estaban caídos en el suelo. Solo el líder podía permanecer de rodillas mirando las espaldas del cangrejo. Lo maldecía. El protagonista preguntó de repente: «Este es realmente el único escondite para los bienes robados, ¿verdad?» El hombre desvió la mirada, tratando de disfrazar. «Sí, claro. ¿Por qué mentiría frente a ti? Fuimos completamente robados por un tipo llamado Phantom, y este es el único que quedó». El protagonista se mostró curioso por el nombre. Según Lee Jung-myung, él era un criminal que estaba ganando notoriedad recientemente. Era el tipo de sujeto que dejaba una tarjeta negra detrás después de robar, revelando todo lo que sabía. El líder de los Raiders preguntó si podría vivir. Choi Kang-ho aceptó la solicitud, pero le dio un golpe en el pecho, haciendo que su flujo de mana se escapara como un neumático pinchado. Kang-ho declaró la sentencia: «Te dejo vivir, pero al destruir tu núcleo de mana, ya no podrás usar tus habilidades de ahora en adelante. Vive como un civil común, teniendo que vivir una vida ordinaria». Lee Jung-myung prefería no seguir viviendo. El protagonista ignoró su deseo y ordenó: «Ahora que tu mana se ha ido, graba esto mientras sigues viviendo. Recuerda cuántos sacrificios fueron necesarios para crear esta paz». La pequeña zorra metió la cabeza fuera del sudadera de Choi Kang-ho y se marchó. Él la tranquilizó: «No te preocupes, Koa. No todos los que pasaron por la guerra son así. Vamos a casa ahora. Haré una comida muy deliciosa y nutritiva para ti cuando lleguemos». Algo que Koa quizás no esperara fue dicho por su maestro. Antes de comer, sin embargo, vas a tomar un baño. Había una cabaña que sufría con la nevada. Una pequeña zorra blanca escapó de ella, como si corriera por su vida. La mano del dueño de la zorra la alcanzó. Choi Kang-geiro agarró a Koa por la nuca. Le pareció gracioso el hecho de que a ella no le gustaran los baños, al igual que a su madre, pero aún así necesitaba uno. Kang-ho no le daría un baño común en la bañera de agua caliente. Colocó una fruta del árbol del mundo que había adquirido. También usó mana para mezclar la hierba medicinal en el agua. Koa se acercó a la bañera, oliendo el líquido. Kang-ho intentó mostrar que la temperatura estaba perfecta para el baño. Koa tocó cuidadosamente el agua y su expresión se suavizó en alivio, feliz de que le gustara. Choi Kang-ho la colocó dentro de la bañera, sosteniéndola para que no se sumergiera. Antes de partir hacia la guerra, los guerreros hombres bestia molían una pequeña cantidad de la cáscara de la fruta del árbol del mundo y la aplicaban en sus cuerpos. Con solo eso, su pelaje, piel y cuero se fortalecían de manera extraordinaria. En ese momento, Koa estaba haciendo uso de una fruta preciosa. Absorbiendo completamente su energía, ella casi se quedaba dormida de tan relajada que estaba. El agua de la bañera de repente comenzó a desaparecer, hasta que no quedó nada. Choi Kang-ho estaba impresionado al verla evaporarse tan rápidamente. El efecto del baño en CO-A fue extraordinario. Su pelaje brillaba como plata pulida. Lo que más impresionó a Kanjiro fue que el efecto de la fruta aún estaba activo. Se concentró en la punta de la cola de CO-A, que, con tanta energía, despertó una habilidad guardiana de la naturaleza. La pequeña bestia tenía una capacidad excepcional para absorber la energía natural. Su eficiencia al absorber medicamentos enriquecidos con esta energía era un 50% mayor que otros de su especie.
Kanjiro suspiró, dejando escapar una leve risa, acariciando la cabeza de Coa. Preguntó si debían comer algo. Ahora la nieve seguía cayendo afuera, pero la pareja no se preocupaba mientras estaban en la cocina. Johanna apareció cargando algunas zanahorias para ayudar a las otras hadas. Al igual que los raptores, también estaban presentes, como una gran familia, cada uno trayendo un ingrediente con una gran olla en mano. Kang-ho preguntó, ¿deberíamos empezar a cocinar? Extendió la olla a las hadas, que pusieron los ingredientes dentro de ella. Johanna estaba bastante curiosa. Raíz de violeta, semilla del árbol Vagon y piedra de citra. Estos son ingredientes increíblemente preciosos, pero un fuego común ni siquiera abriría sus cáscaras, ¿verdad? El protagonista tomó algunas piedras de colores diferentes, sorprendiendo a la hada. Ella intentó advertirle, si lanzas tantas piedras de mana al fuego de una vez, no tendrás fuego para cocinar, causará una explosión. Aún así, Kang-ho las lanzó a la chimenea. El fuego creció a una velocidad aterradora. Johanna se asustó y estaba a punto de huir cuando una energía mágica surgió con la mano extendida, liberando su mana. Choi Kang-ho controló las llamas a la perfección. Colocó la olla sobre la estufa de piedra y pronto el calor comenzó a disolver los ingredientes. Johanna se acercó por detrás de su hombro, impresionada con el dominio de las llamas. Después de tostar todos los ingredientes hasta que se convirtieron en un polvo fino, le pidió a Johanna que trajera la hierba salto de luna. Kang-ho exprimió el jugo de la hierba medicinal que obtuvo de John Woo y lo mezcló con el polvo, transformándolo en una masa. Colocando un poco de masa en la mano, la moldeó en forma de una pequeña esfera. En pocos minutos, los buñuelos estaban listos en la olla. Tomando uno de los buñuelos dorados, lo acercó a Johanna para que lo probara. La hada rechazó ligeramente. Si como algo así, mi vitalidad crecerá a un punto que no podré controlarla. Se dio cuenta de que los buñuelos no eran para ellas, sino para otro ser. La saliva goteaba de la boca de Coa, y el estómago de la pequeña zorra ya estaba gruñendo. Son para mí. Aceptando, la pequeña Kang-ho extendió la mano para darle uno de los bollos. Los efectos eran fuertes, así que solo podía comer uno a la vez. El CO la movía, la cola como un ventilador mientras comía el bollo. Pronto, el bollo desapareció de la mano de Cangrejero. La energía de mana presente en el pequeño refrigerio inundó el cuerpo de la zorra. Sus ojos se volvieron blancos y la energía la hizo correr de manera descontrolada. Se había generado un efecto dentro de ella. Su defensa subió de rango D a rango E. Las hadas se impresionaron con el cambio en CO. Vaya, la presa blanca plateada casi duplicó su tamaño en un instante. La zorra salió corriendo de la cabaña, gastando su energía en la nieve. Choi Kang-ho suspiró levemente y corrió tras ella. Los dos avanzaron lado a lado como maestro y compañera. La absorción del medicamento por parte de Coa fue impresionante. Crecía a un ritmo mucho más rápido que el de Rua. Kang-ho se preguntó qué habría pasado si hubiera hecho lo mismo por Rua cuando era joven. Esto le hizo darse cuenta de que, cuando crió a su primera zorra, no sabía nada. Los dos solo luchaban a ciegas juntos. Choi Kang-ho finalmente no le permitía comer hasta saciarse, ni descansar adecuadamente cuando estaba cansada. Se preguntó qué habría pasado si la hubiera criado mejor. Fue con este pensamiento que pasó los últimos años estudiando más a fondo las bestias de las sombras. Extremadamente emocionada, Coa saltó sobre la cabeza de Kang-ho, girando en el aire. En nombre de Coa, su maestro quería hacer por su descendiente todo lo que no pudo hacer en el pasado. La animada zorra de mirada brillante cayó sobre Kang-ho, quien la sostuvo en sus brazos. Con su peso, terminó rodando en la nieve, abrazado a Coa. Juntos, juró que haría todo por ella, permitiéndole tener una vida cómoda. Mientras acariciaba a Coa, notó que la zorra miraba en una cierta dirección. ¿Qué estás buscando? Esa bola de pelo quiere mostrar cuánto ha crecido. Jeje. Ken-roa la colocó en su brazo preguntando, ¿deberíamos ir a buscar a Munchi ahora? En medio de la nieve, mirando hacia una ciudad distante, el tigre diente de sable descansaba, acostado en silencio. Hace mucho tiempo, un anciano que vivía en las montañas encontró a una pequeña bestia, un tigre diente de sable, y preguntó por qué era tan pequeño. Preocupado, pensó que el tigre había sido abandonado por ser diferente. Deberías apresurarte y seguirlos. Se construirá una cerca de alambre de púas aquí, así que no podrás acompañarlos aunque quieras. La región donde se encontró al tigre era Tiorbon, hace 16 años. El hombre tomó al tigre, levantándolo con cuidado. Sosteniendo un cuchillo, intentó amenazarlo, pero el tigre, en lugar de temer, sonreía con la lengua afuera. La niebla continuaba cayendo sobre los dos. Hizo que ambos estornudaran al mismo tiempo.
El viejo miró al pequeño tigre y guardó su daga. Llevó la mano al bolsillo y sacó una barra de carne seca, ofreciéndola a la bestia. El pequeño tigre comió con una sonrisa satisfecha. El hombre quiso ayudarlo, pues sabía lo difícil que era sobrevivir solo. Feliz por haber recibido el alimento, el pequeño tigre lamió la punta de la nariz del viejo, colocando al tigre en el suelo. El hombre se despidió. «Cuídate a ti mismo». El tigre movía la cola apresuradamente y se quedó allí. Días después, el viejo apareció nuevamente en las montañas heladas y, al verlo, el tigre se mostró intensamente feliz. Desde ese día en adelante, bajo el cuidado del viejo, el tigre diente de sable creció rápidamente. El viejo se reía al recibir el abrazo del tigre, que ya había alcanzado su tamaño. «¿Cuándo te volviste tan grande? Tu pelaje ha crecido tanto que pensé que eras una enorme bola de pelo». Pensando en lo peludo que era, el viejo le dio un nombre al tigre. «De hoy en adelante, te llamarás Mungshi». Así, el tigre diente de sable recibió su nombre, sentándose al lado de Mungshi. El viejo miró la ciudad mientras hablaba. «¿No es extraño? Perdí a mi familia durante la gran guerra contra los monstruos. Después de eso, vagué solo y terminé contrayendo una enfermedad de otro mundo». El viejo hablaba con melancolía, pero también con un leve consuelo. «Cuando te vi, no pude atacarte. ¿Sabes por qué? A pesar de ser un monstruo, mi enemigo jurado, vi en ti al joven que una vez fui, alguien que fue dejado atrás sin nada». Monty observaba al viejo, que extendió la mano para acariciar su cabeza. El viejo tosió de repente, asustando al tigre. Monty se levantó. Cuando estuvo enfermo, fue el viejo quien le dio comida y lo devolvió a la salud. Ahora quería devolver el favor. El tigre corrió hacia el bosque helado, con la intención de regresar rápidamente. El viejo lo observó alejarse, pero no pudo esperar su regreso. Cuando Mungshi volvió, llevando un conejo en la boca, encontró a su preciado amigo caído en la nieve. Corrió hacia él, emitiendo sonidos afligidos. Suplicaba que el viejo despertara, pero no hubo respuesta, solo una respiración débil y pesada. Monty miró hacia la ciudad al pie de la montaña. Quería llevar al amigo allí, pero recordó la advertencia que había recibido. «Nunca debes descender de la montaña. Monty, si lo haces, puede que no consigas volver con vida. Si encuentras personas, huye». Mungshi miró nuevamente al viejo y decidió ir en contra de esa advertencia. El tigre necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Corrió hacia la ciudad, a pesar de conocer el peligro. Había soldados allí y, al verlo, se alertaron entre ellos. Un tigre diente de sable es una especie de desastre de rango S. Empuñaron espadas y lanzas, acorralando al tigre. Mungshi no podía comunicarse, solo quería ayuda para su amigo incomprendido. El tigre fue atacado. Una lanza lo golpeó de lado, derribándolo al suelo. Varias otras lanzas fueron lanzadas contra él, haciéndolo rodar por la tierra helada. A pesar de estar completamente herido, todavía intentaba, de alguna manera, pedir ayuda, pero la violencia de los ataques solo le permitía emitir débiles sonidos de dolor. El tigre cayó al suelo, siendo rodeado por los soldados que se preparaban para atacarlo una vez más. Monty continuaba suplicando ayuda, sin que nadie lo entendiera. Fue entonces cuando alguien interrumpió a los guardias, que retrocedieron inmediatamente ante esa presencia. El pequeño tigre miró débilmente a quien se acercaba. El joven Choi Kang-ho lo observó, extrañado por el hecho de que estuviera solo, sin ningún adulto de su especie cerca. Rápidamente, despidió a todos los soldados que retrocedieron a su mando. Kang-ho tocó levemente la cabeza del tigre herido, comprendiendo la situación. «Necesitas ayuda, ¿verdad? Muéstrame el camino». Una energía surgió de Kang-ho, sanando las heridas del tigre y restaurando sus fuerzas. Guiado por Monty, Choi Kang-ho encontró al viejo caído en la nieve, tocando su pecho. El protagonista se dio cuenta de la enfermedad endémica del continente Mu. Una cantidad insoportable de mana había echado raíces en su corazón, corroyendo su cuerpo. Miró suavemente al tigre. Su amigo tuvo suerte de tener a alguien tan valiente a su lado. Kang-ho logró extraer la densa mana del corazón del viejo. Segundos después, él abrió los ojos y reencontró al tigre. Los dos se abrazaron y lloraron felices por estar juntos una vez más. Ahora, años después, Monty aún se acostaba en el mismo lugar desde donde podía observar la ciudad. Abrió los ojos y vio a alguien acercándose. Era Choi Kang-ho, a quien había conocido hace años. Monty se levantó. Solía volver allí siempre que sentía nostalgia del viejo, acostándose cerca de su tumba. Mirando la lápida, recordó las palabras de aquel que primero lo salvó. «Sigue a este hombre. Ahora podrás vivir libremente en el mundo, gracias a él». 5 años después de confiar a Monty a Kang-ho, el viejo se había ido. Desde entonces, cada año, en el mismo periodo, Kang-ho veía al tigre regresar a ese lugar. Monty siguió a su nuevo maestro, y sin darse cuenta, sus lágrimas cayeron sobre la cabeza de Seol. El tigre lloraba profundamente emocionado. Kang-ho protegió la cabeza de Seol, comentando con delicadeza: «Parece que ha comenzado a llover.
Con un amigo lamentando su partida, cada año, el lugar de descanso del viejo no parecía tan frío. De repente, una gran abeja cruzó el cielo helado y cayó ante los pies de Kang Ho. Poco después, un enjambre sobrevoló la zona. Una nueva especie parecía haber surgido. Choi Kang Ho miró la abeja en el suelo y activó el ojo salvaje. La abeja de batalla era esencialmente de rango E, con habilidades entre los rangos I y F. Ella poseía la habilidad de obediencia ciega. Bestias afectadas jurarían lealtad absoluta a su maestro. Era una especie que se volvía más poderosa en grupo. La abeja caída se acercó a Seol A, quien preguntó curiosa, ¿es mía? Seol A la mordió antes de que pudiera volar lejos, clavando sus colmillos y absorbiendo la energía de la criatura. Choi Kang Ho sonrió levemente, viendo que Seol A había actuado correctamente. Sin embargo, la abeja no se dejó abatir fácilmente. El aguijón se elevó y atacó a la zorra. No obstante, el pelaje de Seol A no permitió que el ataque la penetrara. La zorra simplemente devoró la gran abeja. El aguijón de la criatura cayó, y Kang Ho lo recogió. Sabía que meras abejas no podrían herir a Seol A. Al analizar el aguijón, se dio cuenta de que había un veneno paralizante. Eso explicaba por qué la criatura era de rango primer y no de rango F, a pesar de su pequeño tamaño. Observando el tamaño del enjambre, entendió que no podía dejarlas actuar libremente. Montando en Mungshi, el protagonista ordenó que lo siguiera. Mungshi siguió de cerca al enjambre. Desafortunadamente, no había personas cerca que pudieran verse afectadas. El problema parecía ser la dieta de esas criaturas. Estaban devorando todo: hierba, árboles, toda la montaña, consumiendo incluso cadáveres de otros monstruos. Las abejas guerreras eran extremadamente omnívoras. Si se quedaban sin alimento, podrían atacar a humanos en cualquier momento. Choi Kang Ho pretendía eliminarlas antes de que eso ocurriera. Mungshi de repente gruñó. Había sentido algo adelante. Un gran portal sombrío se había formado, atrayendo a las abejas. En medio de las sombras del portal, Kang Ho notó una energía carmesí. Hace 15 años que no vemos un portal de clase Raid. Monje, hemos pasado por muchas dificultades en aquel entonces, ¿no es así? El tigre respondió con un rugido bajo al escuchar a su maestro. Los dos, con Seol A a su lado, cruzaron el portal para enfrentar lo que había más allá. Allí dentro parecía ser el territorio de las abejas de batalla. Ellas los atacaron en cuanto los vieron. Choi Kang Ho liberó su mana, y en su mirada surgió un instinto depredador. Se enfrentó a cientos de abejas solo con la energía que lo rodeaba. Los portales de clase Raid eran diferentes. Un ecosistema entero se formaba allí, como si un pedazo de otro mundo hubiera sido trasplantado. Debido a esto, recursos raros, imposibles de encontrar en portales comunes, a veces surgían. Sin embargo, los monstruos que protegían estos lugares eran extremadamente poderosos. Observando a las abejas que guardaban las colmenas, Kang Ho se dio cuenta de que eran diferentes. Tal vez eran otra especie. Eran 3 veces más grandes y su energía era mucho más densa que las anteriores. Una de ellas notó su presencia y se lanzó hacia ellos a alta velocidad. Con un solo golpe, Choi Kang Ho la apartó. La abeja rey elite poseía... La rareza era de rango D y su poder ofensivo era del mismo nivel. Cientos de abejas élite se unieron a aquella que había atacado, formando una nube amenazante. Observarlas mientras montaba a Mungshi, el protagonista comentó: «Parece que ustedes son las verdaderas guardianas de aquí, ¿no?». La nube avanzó, y de inmediato, Choi Kang Ho utilizó la transferencia sensorial para conectarse a Mungshi. La sensación era como si fueran uno solo. Con el enorme tigre dientes de sable, la bestia avanzó, saltando hacia las abejas, mientras Kangeiro se mantenía firme sobre ella. En el primer impacto, el enjambre se dispersó. Las patas pesadas de Mungshi golpearon a las criaturas, haciéndolas caer del cielo. Kang Ho y Seoa también no se quedaron quietos, atacando juntos. La pequeña zorra, incluso, intimidaba a las abejas con sus colmillos, mordiendo a una de ellas con ferocidad. Sin embargo, a diferencia de antes, la abeja no fue destruida. Su caparazón era mucho más resistente, forzando a Seoa a soltarla. Al ver escapar a la criatura, Seoa mostró frustración y Kangurro comentó con ligereza: «Son demasiado grandes para tu boca». Después del primer avance, Mungshi alcanzó una de las colmenas. Las abejas se unieron y atacaron, lanzando sus aguijones como proyectiles. Kangeiro se percató del ataque y hizo que Mungshi saltara de nuevo, desviando de los golpes que venían como flechas. Kang Ho sintió una poderosa magia oscura. Parecía ser la fuente del poder de aquel portal. Decidió ir solo y avisó a Mungshi. Kang Ho saltó y el gran tigre usó su pata para impulsarlo. El protagonista fue lanzado a alta velocidad contra la nube de abejas. Tocados en el brazalete, activó el aura de cuchilla. La nube se acercaba rápidamente. Al alcanzarla, balanceó el brazo, liberando cortes de energía que eliminaban a cada una de las criaturas al atravesarlas.
Choi Kang-ho se dio cuenta de que había una colmena gigantesca. Eso era lo que protegían las abejas, la fuente de toda la energía maligna. Choi Kang-ho golpeó la colmena, abriendo un agujero para entrar. Por dentro, parecía una caverna. En las regiones más profundas, encontró una silueta que emanaba la energía de las tinieblas. Kang-ho se preparó para enfrentar aquello que no había aparecido en décadas, un demonio humanoide. El ser hecho de sombras lo miró y su voz oscura resonó. ¿Quién diría que lograrías llegar hasta aquí? Sin embargo, en lugar de atacar, la criatura bajó la cabeza, demostrando tristeza y desesperación, casi llorando. Maldita sea, estamos perdidos. Esta vez, realmente no tenemos salida. No había forma de que Kang-ho no se sorprendiera ante esa reacción inesperada. El hombre de sombras notó que Choi Kang-ho había entendido sus palabras y exclamó: «Oye, ¿puedes oírme? Gracias a los cielos, puedes». «Puedes, ¿verdad?». Choi Kang-ho fruncía el ceño, tratando de comprender qué ocurría con esa criatura frente a él. El hombre de las sombras pidió que el humano lo escuchara sobre quién era. «Yo ya ocupé el cuarto lugar en la jerarquía del inframundo. Teo Tilug Gamigwim». La voz fervorosa del ser de las sombras hizo que Kang-ho creyera por un instante que finalmente atacaría. Las sombras a su alrededor se movieron. Al igual que Teo, me estoy rindiendo. Las sombras que lo envolvían desaparecieron, revelando su apariencia común. Levantó los brazos en rendición mientras se arrodillaba con una mirada desesperada. El hombre de cabello canoso, eterno, explicó que odiaba luchar, especialmente contra personas absurdamente fuertes. A pesar de esa explicación, Choi Kang-ho aún no podía entender cómo la situación había llegado a ese punto. Por fuera, Munti seguía derribando las abejas mientras observaba los alrededores. Kang-ho desactivó el aura de cuchilla y comenzó a analizar la situación. El hecho de que pudieran comunicarse con Teo significaba que él era una existencia diferente de los humanos oscuros vistos durante la guerra. Aquellas criaturas eran como máquinas, exhalando energía maligna que hacía imposible cualquier comunicación. Comparado con ellas, Teo era casi como un humano común. Kangeiro exigió que Teo explicara qué era. El hombre, aún con las manos levantadas, respondió que, si tuviera que clasificarlo, podría llamarlo demonio. El canguro, entonces, cuestionó el motivo de su presencia allí, con evidente incomodidad. Teo explicó que la historia era embarazosa. Estaba huyendo después de perder una disputa de poder, cuando fui atrapado por una transformación de mazmorras. El protagonista miró a la enorme abeja reina en la colmena y preguntó: «Entonces, en medio de esta desesperada huida, ¿aún trajiste esto contigo?». La abeja reina era un monstruo de rareza rango C. Su defensa y habilidad especial estaban en ese nivel, mientras que su ataque y potencial eran más bajos. Kang-ho observó la información de la criatura, dándose cuenta de que ella era el origen de todas las demás. Teo intentó justificarse, diciendo que había enviado las abejas solo para reconocimiento y que no eran peligrosas. También se acercó a la abeja reina y le acarició, demostrando una de sus funciones. La criatura se encogió, transformándose en algo muy pequeño, lo que sorprendió a Kangeiro, que sostenía a la abeja ahora reducida a algo similar a un pequeño carbón. Teo explicó: «Si la acaricias hasta este estado, ella entra en hibernación y puede sobrevivir solo de polen, no lastima a nadie». Con la reina en ese estado, todas las demás abejas también entraron en el mismo proceso, mientras Teo aseguraba que asumiría la responsabilidad por ellas, ya que las criaba desde joven. Sintió un dolor en la pierna. Una le había mordido, el hombre de las sombras absorbiendo la energía que emanaba de él. Teo sacudió la pierna desesperadamente, intentando que la soltase. Choi Kang-ho lo observó atentamente. Teo por sí solo no parecía una gran amenaza. El verdadero problema era la dimensión llamada inframundo. Si realmente ocupaba el cuarto lugar en la jerarquía, no había mejor fuente de información. Aún así, Kangeiro no podía ignorar el poder aterrador de los humanos de las sombras. El protagonista extendió la mano, dejando que el mana surgiera en su palma. Tocó el pecho de Teo antes de que el otro se diera cuenta, asegurando una medida de seguridad. «Dijiste que te rendirías incondicionalmente, ¿verdad? Sellaré tu corazón de mana». Teo sintió su cuerpo debilitarse instantáneamente y se desmayó cuando la energía de Kangeiro lo desestabilizó. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que su energía de las sombras había prácticamente desaparecido. Seol se alejaba de él con desagrado. Sin esa energía, parecía haber perdido todo su sabor. Con una mirada fría, Choi Kang-ho ordenó: «Sígueme sin hacer ruido. Si intentas algo, te eliminaré en un instante». Teo asintió rápidamente, sorprendido al ver a un humano con un mana tan absurdo. Mientras tanto, a diferencia de cuando Kangeiro entró, la zona fuera del portal estaba ahora llena de guildas que habían oído sobre la aparición de un portal de clase Raid. Solo había una razón para que tantas organizaciones prestigiosas se reunieran: prioridad en raids. Con el fin de la guerra, un portal de este nivel, lleno de recursos, ya no se veía como una amenaza,
sino como un verdadero tesoro. El proceso de selección para esta prioridad, esencialmente un boleto para este tesoro, era simple, un torneo improvisado. La guilda que presentara al participante más fuerte garantizaría el derecho a la exploración. Incluso la guilda Napa, una de las tres grandes y un nombre renombrado en raids, había reclutado a un participante específico para el torneo. 2 personas luchaban, y una de ellas cayó. El vencedor era un hombre rubio con gafas anaranjadas, conocido por el apodo de King. King se tomó una selfie con el oponente derrotado de 1907. Fondo. Siendo uno de los 10 mejores clasificados y un cazador de rango SS, también era un famoso influyente. Una persona irritada se acercó a él. ¿Todavía haces ese tipo de cosas patéticas? King se sorprendió al verlo y respondió, estoy publicando una historia ahora, así que te convertiré en saco de golpes en 5 segundos. Espera. Broken, un hombre grande y temperamental, era de rango S, y el segundo en la jerarquía de la prestigiosa guilda Pungun. King lo provocó, preguntándole si quería recibir golpes de nuevo. La lucha entre los dos comenzó. King, convocando energía del viento, mientras Broken confiaba en su fuerza bruta. Mientras batallaban, 2 figuras salieron del portal. Choi Kang-ho lideraba el camino, con Teo siguiéndolo de cerca. El hombre de cabello canoso se sorprendió al ver la batalla en curso. Broken fue golpeado en la cara y lanzado a la nieve. Su cuerpo rebotó y voló en dirección a Kang-ho, quien lo sujetó de la cabeza sin esfuerzo, mirando a su alrededor. El protagonista preguntó de dónde habían surgido todas aquellas personas. Había gente por todos lados. El paisaje había cambiado bastante desde que entré en el portal. ¿No es uno de los miembros de una guilda?, señaló a quien había luchado. ¿Acabas de salir de las mazmorras? El protagonista respondió con calma. No es exactamente lo que parece. Todos se pusieron tensos al darse cuenta de que alguien ya había tomado el portal. King se irritó al ver que alguien se había anticipado y liberó toda su energía con fuerza total. Avanzó. Teo se escondió detrás de King, advirtiéndole en tono nervioso que el hombre estaba atacando. «Vas a acabar con él». Irritado, King le mandó que se callara, como ya había ordenado. El protagonista observó a King acercarse, percibiendo su orgullo exagerado. El rubio llegó en un instante y apuntó hacia el portal. ¿Quién te crees para entrar aquí sin permiso? El protagonista miró hacia el portal y preguntó con calma si realmente necesitaba permiso. King respondió con irritación. Claro que sí. De lo contrario, ¿por qué estaríamos aquí luchando? ¿Crees que no tenemos nada mejor que hacer? Al oír eso, Choi Kang-ho recordó que algo así había sido creado recientemente. King analizó a Kang-ho a través de sus gafas. No había ninguna mano visible, lo que lo hizo pensar que era solo un civil. Colocó la mano en el hombro de Kang-ho y gritó, «Si ni siquiera has despertado, no te quedes vagando en lugares como este. Si eres un no despertado, necesitas saber tu lugar». Teo susurró al oído de Kanguro. «¿De verdad no vas a acabar con él?» Kanguro miró la mano en su hombro y respondió con calma. «No le quitaré la vida, pero ciertamente lo dejaré vivo». King se enfureció al ver a los 2 no despertados murmurando entre sí. Antes de que Kang-ho castigara al hombre arrogante, alguien saltó en su dirección. ¿No es usted el señor Choi Kang-ho? King miró al recién llegado. ¿Qué? ¿La Noche Blanca también va a participar? Lee Hyuk, maestro de la Guilda Noche Blanca y discípulo de Jung-woo, se presentó a Kang-ho, recordando que ya habían conversado cuando habló con Park Jung-woo. El protagonista recordó haberlo visto en la videollamada y lo saludó. Por cierto, parece que este sistema de derechos de primera limpieza aún existe hoy, ¿no es así? Lee Hyuk asintió, bajando la cabeza en respeto. King, que estaba siendo ignorado, se puso furioso. Confundido, preguntó a Lee Hyuk, ¿conoces a un no despertado como este, Choi Kang-ho? Ese nombre me suena familiar. De repente, King se dio cuenta. No me digas que eres el rey de las bestias de la guerra de los héroes. Lee Hyuk observó la expresión de Kang-ho, recordando las palabras de su maestro. El rey puede ser raro, pero si algún día encuentras a Kanguro, recuerda esto. Ten mucho cuidado cuando él esté sonriendo como un santo. Esa sonrisa significa que pronto aplastará completamente al adversario frente a él. A pesar de haber sido dicho en un tono relajado, Lee Hyuk nunca olvidó aquello. Al ver a Kang-ho sonriendo de esa manera, sintió un escalofrío. El sudor corría por su rostro. El rey enfrentó al canguro delgado del ceño. El hombre frente a él parecía común, sin ninguna presencia de mana perceptible. Era difícil creer que él fuera uno de los 5 héroes. Entonces surgió un pensamiento. Si derroto a este tipo, ¿no significa que superé a los 5 héroes? Movido por la ambición, el rey liberó su energía de viento. Kang-ho preguntó tranquilamente si él iba a atacarlo y le agradeció. El rey sonrió de vuelta. No es necesario agradecer.
porque quien debería estar agradecido soy yo. Lanzó un uppercut, golpeando a Kang Ho de abajo hacia arriba. El rey sintió una enorme satisfacción al acertar el primer golpe. Sin embargo, su expresión cambió al darse cuenta de lo que sucedió. El rey de las bestias simplemente desapareció frente a él. Una mano surgió del portal, agarrando al rey por la corbata y tirándolo hacia adentro. Con un grito desesperado, fue arrastrado mientras lo llevaban. El canguro preguntó dónde había ido toda esa arrogancia de antes. Lanzó al rey dentro de las mazmorras desafiando: «Vamos, usa tu arrogancia para derrotar a todos los monstruos». El cuerpo del rey golpeó varias veces el suelo hasta que alcanzó una roca. Sentía como si estuviera soñando, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Por primera vez, Kang Ho mostró una clara irritación. «No me gusta decidir derechos de limpieza por la fuerza, pero como así es como se hace hoy en día, entonces vamos». Incluso con sandalias, avanzó hacia el rey y lo alcanzó en un instante. El rey se levantó apresuradamente, tratando de reaccionar. Su puño reunió energía del viento mientras declaraba con orgullo: «Eres el despertador de la primera generación. Esta es la era de la segunda generación, viejo». Con una mirada serena, Kang Ho llegó primero, agarrando al rey por la cara y diciendo con calma: «Si vas a vivir en un mundo gobernado por la fuerza, debes aprender a ser humilde». El rey fue lanzado contra el suelo antes de poder comprender lo que sucedió. Teo, al lado de Lee Hulk, observaba la lucha con preocupación. «Oye, ese tipo no va a sobrevivir». Lee Hulk asintió en silencio. Teo suspiró aliviado. Definitivamente, rendirme fue la decisión correcta. El discípulo del Señor de la Espada notó su presencia y se preguntó si formaba parte del grupo de Canguro. Minutos después, el rey despertó, sentado a su lado. Canguro elogió sus movimientos, pero señaló la falta de fundamentos y preguntó quién era su maestro. El rey respondió que no tenía ninguno, revelando que había alcanzado el rango solo con talento natural. Choi Kang Ho le aconsejó: «Tener talento es bueno, pero no hace a nadie superior. Vive con humildad, siempre habrá personas más fuertes. Si no te esfuerzas por aprender rápidamente, alcanzarás el límite de tu talento». La advertencia fue directa, y si alcanzas ese límite en un combate real, no saldrás vivo. El rey se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras, y se preguntó si había sido solo una rana en el fondo del pozo, mientras Kang sugerí que buscara un maestro. King tomó el celular, se sacó una foto de su propio rostro lastimado, añadiendo varios hashtags: sonrisa amarga, límite alcanzado, sapo en el pozo, reflexión. El protagonista cerró el puño y volvió a sonreír como un santo. Como era de esperar, los buenos consejos rara vez son escuchados. No tengo más remedio que hablar con él directamente. King sonrió emocionado. Los portales son lugares geniales para selfies. Déjame tomar algunas más. Por cierto, ¿qué acabas de decir? El sonido de un poderoso golpe resonó hasta fuera del portal, y así, aquel portal de clase Raid fue liberado. Desde entonces, las redes sociales se inundaron con innumerables rumores y especulaciones. Mientras tanto, se estaba llevando a cabo una investigación detallada sobre el inframundo y sus habitantes. Quien estaba siendo interrogado, sin embargo, parecía más impresionado por el mundo a su alrededor. Levantó las manos hacia el cielo, con los ojos brillando. «Esto es increíble. Cositas blancas están cayendo del cielo». Después de anotar algunas informaciones, Kangeiro preguntó para confirmar: «Perdiste una lucha contra Baal, que ocupa el primer lugar en el ranking. Te robaron gran parte de tu energía y terminaste aquí debido a una transformación de mazmorras. Entonces no sabes mucho sobre los demonios de este mundo, ¿cierto?» «Hotel», aún con los brazos levantados, confirmó él. Agregó que, alrededor de una semana antes de crear el portal, había oído que un área del inframundo estaba siendo rápidamente convertida en mazmorras conectadas a otras dimensiones. Nunca imaginó que sería traído a un mundo como ese. Kangeiro frunció levemente el ceño. Habían pasado exactamente 50 años desde el día del amanecer, y ahora nuevas especies surgían mientras una nueva dimensión, el reino demoníaco, se conectaba a la Tierra. El protagonista entonces hizo la pregunta más importante: ¿cuál es el nivel de poder del lugar de donde vienes? En mi estado actual, no puedo evaluar con precisión su fuerza. Según Teo, antes de perder su mana, ocupaba la cuarta posición entre los 72 monarcas del reino, lo que lo hacía extremadamente poderoso. Señalándose a sí mismo, Teo dijo, con una sonrisa relajada, que no le gustaba pelear y preguntó: «Si quieres saber mis habilidades, ¿no deberías liberarlas primero?». Una vez que dijo eso, se dio cuenta de que tal vez había hablado de más. Kangeiro no tuvo elección, instaló los dedos, y su mana removió el sello del corazón de Teo, permitiéndole volver a usar magia. Teo se rió emocionado al sentir su energía regresar.
Observa con atención. Esta es mi verdadera habilidad. Mientras lo observaba, Kangeiro permaneció atento. Si Teo intentaba cualquier cosa sospechosa, lo eliminaría de inmediato. De la nieve alrededor, comenzaron a emerger brazos esqueléticos. Teo sonrió de manera sombría y ordenó: «Oh, ustedes que partieron, atiendan a mi llamado». Los esqueletos comenzaron a levantarse del suelo. Kangeiro se sorprendió. Las habilidades de Teo indicaban que posiblemente era un nigromante. Teo se rió a carcajadas, señalando los esqueletos de bestias cuadrúpedas. Orgulloso, declaró que podía transformar cuerpos en sus familiares y forzarlos a obedecer. Kangeiro solo había visto este tipo de habilidad en películas. Entre los despertados de la Tierra, nadie era capaz de algo así. De repente, Seol, que hasta entonces había estado tímida, corrió animadamente. Regresó esa energía agradable. Seol destruyó los esqueletos mientras avanzaba hacia Teo. Él se asustó y casi cayó cuando la pequeña zorra saltó sobre él, mordiendo su cuello. Teo sintió que su energía estaba siendo drenada, volviéndose cada vez más mareado. Se quejó: Esto era tu plan. Abriste mi corazón de mana solo para esto». Kanguro no negó. Bueno, algo así. Tanto Teo como Kanguro observaron la magia en el núcleo de mana del ser de las sombras. El espacio dejado después de que Seol drenara la energía estaba siendo purificado por el mana. Teo se sintió extrañamente mejor. ¿Qué es esto? Esto se siente extraño. Seol continuó absorbiendo la energía de las sombras. Su pelaje comenzó a brillar intensamente y surgió una nueva cola. Kangeiro se sorprendió al ver el crecimiento de su compañera. Choi. Kangeiro observó las estadísticas de Seol. Su ataque y defensa ya habían aumentado anteriormente, pero ahora sus habilidades también parecían haber evolucionado. Teo quedó impactado al ver la nueva cola que aparecía en la zorra, apoyada en su hombro. De acuerdo con la información de Seol, gracias a la segunda cola, se activaría una habilidad especial cuando se cumplieran ciertas condiciones. Kang-ho recordó la legendaria zorra blanca plateada mencionada por Johanna, que poseía 5 colas. El protagonista imaginó que Seol eventualmente podría alcanzar ese mismo nivel. El teléfono del protagonista sonó y escuchó la voz de Seol Bei. El viejo amigo preguntó si podía pedir un favor. Observando una pantalla, explicó: «Otro clasificado de nuestro grupo ha desaparecido en la zona de conflicto del sur. Es el 30º en el ranking en Corea». Seol Bei reveló que ya habían enviado todas las fuerzas de la guilda para investigar el área, pero sin éxito. Kang-ho preguntó si era en la misma región de antes. Algo extraño parecía estar sucediendo en el sur. La zona de conflicto incluía Daegu y la región de Busan, más al sur. La puerta final para llegar allí estaba en Daejeon. La única razón por la que Daejeon permanecía segura era por la Levadon, una de las 4 guildas prestigiosas y una legendaria familia de magos. Kang-ho usó su tarjeta en la puerta principal y su identidad fue verificada. Un soldado vino a recibirlo. «Hola, señor. Es un honor conocerlo». Kang-ho informó que le gustaría pasar, pero el soldado, preocupado, preguntó quién era la persona a su lado. El protagonista miró hacia atrás. Además de Monkey, y con él, había un hombre de cabello blanco que presentó como su asistente. Teo parecía estar experimentando algo dulce por primera vez, con un gran chupete en la mano. Parecía más un niño. Kanguro preguntó al soldado si era necesario algún tipo de identificación para el asistente, pero, tras una rápida verificación, todo fue liberado. La ciudad que Kanguro encontró estaba severamente destruida. Ya habían pasado 30 años desde el final de la Guerra del Amanecer en el Vino Sintostai Norte, donde Kange Roman estaba en la primera línea. Las especies de la calamidad estaban bajo control, pero en el sur, eso parecía una verdadera zona de guerra. Especies de la calamidad invadían la región sin parar, atrapadas en un conflicto brutal por territorio. Criaturas voladoras luchaban constantemente, planteando una pregunta obvia para Kanguro: ¿por qué nadie había eliminado eso aún? Subiendo en Mungshi, Kang-ho ordenó que avanzara. También apresuró a Teo para que subiera. Observando el ambiente, Teo recordó su propio mundo al ver esa devastación, lo que lo dejó curiosamente cómodo. La cabeza de un Wyvern voló en su dirección y cayó al suelo, asustando al protagonista. Lo provocó. ¿Vas a disfrutar de estas nuevas experiencias con tu corazón de mana sellado? Teo miró la enorme cabeza caída y tomó una decisión más. Se aferró a la cola de Monchi, dejando atrás sus antiguas convicciones. Había razones claras por las cuales los monstruos no habían sido eliminados. La primera: aunque la civilización humana había sido restaurada, la población perdida en la guerra aún no se había recuperado. No había motivo para avanzar al sur y expandir territorio. Segunda: las piedras de mana de alta energía solían formarse antes de la evolución de los monstruos, pero allí ya estaban completamente evolucionados, haciendo que estas piedras fueran prácticamente inútiles. Debido a esto, el sur se había convertido en una tierra salvaje. Avanzando a través de los árboles que habían tomado la ciudad, Teo realmente se sentía en casa. Miró a su alrededor y comentó al notar una planta: «Esto es hierba caliente.
Irradia calor en todas las direcciones donde crece, transforma el ambiente. El protagonista se dio cuenta de cómo el lugar se había transformado en una especie de selva tropical. Mungti comenzó a jadear pesadamente. Kang-ho se disculpó, dándose cuenta de que el calor era difícil para él, y pidió que se detuvieran. A partir de ahí, continuarían a pie. De repente, un grito resonó por la región. El grupo miró a su alrededor tratando de localizar su origen. El protagonista se preguntó si alguien estaba en peligro. Por encima de los árboles, era posible ver una gran energía explotando repetidamente. Teo se escondió detrás de Kang-ho. Al notar que los ataques se acercaban, las explosiones comenzaron a ocurrir cada vez más cerca, asustando a las criaturas de la región. Diversas bestias huyeron en desesperación. Los monstruos pasaron junto al grupo sin atacarlos, mostrando que sobrevivir era más importante. Entonces, algo surgió entre los árboles. Alguien saltó sobre las criaturas, derribándolas instantáneamente. Kangeiro preguntó curioso, ¿aún hay despertados aquí? Shelby dijo que todos habían retrocedido. Teo abrió los ojos al reconocer a esa figura. El hombre tenía el cabello rubio y llevaba una banda roja con la palabra entrenamiento escrita en ella. La persona que encontraron era nada menos que King, que estaba entrenando después del último encuentro. Sin fruncir el ceño, Choi Kang-ho se preguntó si King intentaría luchar contra él nuevamente, pero King se inclinó 90 grados. Mis saludos, señor. Kangeiro solo asintió, mientras Teo, detrás de él, extrañaba tal educación. Caminando sobre los monstruos, King preguntó qué hacía Kang-ho allí, revelando que estaba allí por negocios. Él devolvió la pregunta. King explicó, mostrando la banda en la cabeza. ¿No es obvio? Estoy entrenando. Kang-ho se sorprendió con eso. Ningún tonto entraría voluntariamente en un mundo de monstruos mutantes de clase calamidad. O eso pensaba Choi Kang-ho. Sin embargo, habiendo vivido el tiempo suficiente, se dio cuenta de que nada era imposible. Mientras King lo seguía, Kang-ho preguntó qué había visto hasta entonces. El joven en entrenamiento reveló haber encontrado varias criaturas de clases variantes. La cantidad aumentaba a medida que avanzaban. Comprendiendo, Kang-ho preguntó cómo estaba entrenando. King se rasca la cabeza, pensando en cómo explicar. Luego avistó varios monstruos insectos y lanzó una lluvia de puñetazos. Estoy terminando con todos los desgraciados que veo. El método que King usaba era simple. Gasto toda mi mana, recargo y lo hago todo de nuevo. Estoy trabajando en un nuevo golpe supremo. Kang-ho suspiró, sin saber qué responder, y Teo terminó siendo quien le dijo que se calmara. El protagonista evaluó el entrenamiento de King. Era básico y unilateral. La mana era como los músculos. Al llevarla al límite, naturalmente se fortalecía. Lo que realmente importaba era la eficiencia. Había una razón por la cual Park Jong-woo, el señor de la espada, era un profesor renombrado entre los rankers. Enseñaba el camino más eficiente para evolucionar. Kang-ho se dio cuenta de que King había crecido solo hasta allí. Casos así no eran raros, jóvenes con talento bruto, pero sin un maestro que lo refinara. No importaba cuánto alguien fuera un genio, el autoestudio solo lo llevaría hasta cierto punto. Al ver a King continuar atacando a los insectos voladores, Kang-ho sostuvo su puño haciéndolo detenerse. King se asustó, pensando que recibiría una golpiza nuevamente. Sosteniendo su puño, Kangeiro le instruyó: mejorar tu movimiento es genial, pero en una lucha real, el equilibrio es todo. Si bajas la guardia, el enemigo explotará esa apertura. Varias otras criaturas se acercaban rápidamente. Kangeiro soltó el puño de King y lo orientó. Controla tu respiración y atrae a los enemigos a tu alcance. La estrategia fue explicada. Acábales con el mana que guardaste. Lo más importante es mantener el cuerpo estable para maximizar la eficiencia de la energía. En este momento, tienes más mana del que tu cuerpo puede procesar. Escuchando el consejo, King asintió y levantó el puño para atacar. El golpe avanzó hacia las criaturas mientras él dejaba intencionadamente una apertura. Mostró una debilidad para atraer al enemigo que intentó atacar su mano. En el siguiente instante, levantó el otro brazo, preparando el golpe verdadero. Viendo la lucha desarrollarse como deseaba, King sonrió levemente. Había encontrado el equilibrio necesario para dominar el combate. Sinceramente, Choi Kang-ho no se preocupaba por este tipo de joven impulsivo. La época en que él mismo era inmaduro, luchando al lado de las leyendas, aún resonaba en su memoria. Kang-ho siguió el camino mientras King eliminaba a los pequeños monstruos en la retaguardia. King notó la diferencia en comparación a antes. Su mana y respiración estaban estables. Siempre había creído que los maestros y consejos eran inútiles, pero por primera vez escuchó a alguien, y eso hizo la diferencia. Los ojos de King brillaron, deseando aprender aún más. Corrió hacia Kang-ho. Señor, ¿le importa si voy con usted? Con esta compañía inesperada, Kang-ho finalmente llegó al corazón de la ciudad. Lo que encontró allí era inimaginable. Una densa energía de las tinieblas dominaba el aire.
Hasta Teo se sorprendió. Esa fuerza desbordaba de algo que cubría toda la región como un domo. King tomó el celular para registrar, pero la batería se había agotado. El protagonista concluyó que ese era el lugar donde los mercenarios habían desaparecido. Observaba alrededor hasta que Teo apuntó hacia algo. El viajero dimensional indicó una montaña. Hay una cripta allí, explicó, señalando hacia los árboles que se entrelazaban entre los edificios, donde la madre se enraizaba en un lugar para crear una base, expandiendo entonces su territorio, una característica de una raza del inframundo. ¿Cangueiro?, preguntó. Teo no respondió, pero el propio ambiente reveló. Energías similares a la naturaleza surgían como burbujas en el aire. Se esparcían por todo el bosque que había tomado la ciudad. La explicación de Teo fue alarmante. Ella libera esporas para dominar el área. Si te tocan, te conviertes en un huésped. Pequeños monos aún vivían allí, escondiéndose de los monstruos. Cuando la lluvia de esporas cayó sobre ellos, sus ojos se oscurecieron, sus colmillos crecieron y se volvieron agresivos. Ken-ho extendió la mano y tocó una de las esporas. Teo intentó alertarlo, pero ya era tarde. Kenjiro controló la pequeña esfera con su energía, dándose cuenta de que no era una espora, sino una larva. La criatura flotante abrió su boca circular, llena de colmillos, intentando invadir su cuerpo, pero falló ante el control absoluto. El protagonista murmuró, «Cripta, esto es un problema». Llamó a Mungshi y, usando la transferencia sensorial, saltó sobre el tigre mientras fortalecía sus piernas. Mungshi fue impulsado por la energía compartida y saltó hacia los cielos. El rey miró hacia arriba, pensando que había visto un cohete despegar. Teo, poco preocupado, se volvió hacia el joven. «Hey, aprendiz, ¿tienes algo para comer? Vamos a esperar aquí». Mungshi avanzaba rápidamente hacia la fuente de las larvas. La pareja cruzó el aire hasta encontrar, entre los árboles, el origen de la infestación que crecía del suelo. Como un árbol, esa criatura no poseía ramas ni hojas, sino una parte superior humanoide. Sus miembros parecían raíces, extendiéndose en todas direcciones. La madre cripta se había establecido allí, transformando a todos los seres vivos cercanos en anfitriones. La ciudad entera ahora era su dominio. Durante el avance, Mungshi tocó una flor y de inmediato, la criatura fue alertada. Su voz sonó como madera chirriante. «Intrusos detectados. Un humano y una bestia se aproximan». A diferencia del inframundo, este mundo era pacífico y carecía de guerreros fuertes. Para la madre cripta, la presencia de humanos era casi bienvenida. Emitió una alerta de emergencia de nivel 1. «Capturen a los intrusos. Transfórmenlos en anfitriones». La criatura sonrió de manera perturbadora, esperando nuevos ciervos. De los matorrales y árboles, surgieron monos, ratas, pájaros y murciélagos, todos controlados por las larvas. En un instante, Mungshi ya estaba rodeado. Kang-ho evaluó la cantidad absurda de criaturas infectadas. No eran solo animales. Para su asombro, también había humanos. Los ranqueados desaparecidos habían sido transformados en anfitriones sin voluntad propia.